aquí un poquito el volumen. Vamos a cubrir aquí un poco la entrega de la tercera temporada. Espero que estén muy pero muy bien. Para que sepan, yo estaba esperando que esto arrancara de manera correcta y parece ser que ya estamos. Este es básicamente el tráiler de presentación de esa tercera temporada y vamos a ver qué dicen. Voy a estar, digamos, aquí traduciendo lo que más pueda. Y bienvenidos como siempre. Espero que disfruten aquí del stream. Y cualquier cosa, como esto puede ser largo con algunas interrupciones y estas cosas, allá abajo en la barrita del play voy a colocarles también como los puntos claves en el tiempo de este stream, ¿vale? Aparte aquí del trailer, que está genial, va a ser la temporada del Constructo, ya ese es el nombre anunciado. Y básicamente es esto, así que seguramente van a hablar mucho de este muñequito acá, de un constructo que vamos a tener de aliado que se llama Senescal, que es el que prácticamente va a tener los poderes de esta tercera temporada, similar a lo que fueron los poderes vampíricos, pero no en directamente nuestro personaje, sino en un acompañante. Seguramente nos van a mostrar algo de lo que pusieron obviamente pues en las notas de actualización, algo sobre lo que sería los nuevos calabozos, que sería básicamente las bodegas, o las bodegas no, las bóvedas de Soltun Cal, y lo que sería la nueva zona de farmeo también, que ahorita se me escapa el nombre, pero que ya va a ser como de mundo abierto. Lo otro que se va a hablar bastante, creería, es algo que no está como a favor, yo creo que en esta oportunidad de los desarrolladores, y es que van a trazar o no arrancaría inmediatamente el tema del ranqueo de temporada. El ranqueo y a través de estos calabozos que se va a llamar The Gauntlet, así se llama la encrucijada, se va a llamar en español, en inglés The Gauntlet. Ahí está la temporada del Constructo, la presentación. Vamos a ver si arranca esto enseguida, si no lo adelanto y nos ponemos al día con ellos, o lo coloco un poquito aquí en Fast Forward. Están repitiendo, parece. Ah, ok, bien, ahí están ya hablando. Nuevos quests, nuevos uniques, nuevas mecánicas y mucho más. La temporada del Constructo, ahí está el logo. Nice. Vamos a estar debajo de las arenas de Kazajistán. De Kazajistán. Kazajistán, el line. Las cinemáticas de las bóvedas, nice. Prácticamente como unos laberintos subterráneos de bóvedas, que fue construido por Ayusan, creo que se llama así, y Soltun Cal. Vamos a rescatar a Ayusan, no me acuerdo ahorita el nombre de uno de los magos, del compañero Soltun Cal, que se inventaron aquí en la historia, en el lore, que entre ellos dos construyeron las bóvedas. Este es el jefe final de la tercera temporada, tiene que ser. Malfaz se llama. Los constructos son estos, son como una especie de monstruos mecánicos que a la vez están como, o sea, caminan como con magia, algo así, que son estos poderes que están ahí. Bueno, ahí dicen que están, o sea, caminan y estas cosas y están prendidos por diferentes elementos de magia. Y protegen los poderes dentro de las bóvedas. Este es el amiguito, ¿no? Senescal, que está dañado y parece que lo ayudamos, lo rescatamos, lo reparamos, algo así en el modo historia. Sí, lo reparamos y va a seguir nuestras órdenes. Un poquito aquí de la intro, ¿no? De lo que vamos a tener en la gesta de temporada. Nice. La verdad que esta parte me tiene bastante emocionado. Hay poquito ahí del gameplay que camina al lado de nosotros. Diferentes habilidades. Ya sabemos que en total son 39 habilidades. 12 principales y 27 que modifican. Estas 12, dos de las cuales tenemos que escoger. Aquí está. Llegan a nivel 10. Bueno, eso es otro punto aquí a favor. Digo, a favor de que no sabíamos. De las dos de las esquinas son las stones que gobiernan, las piedras mágicas que gobiernan, y las otras tres que están ahí como en los laterales, unas azules y otras marrones, son las que modifican esas dos piedras que gobiernan. O sea que en total podemos usar 6 en realidad. Bueno, en realidad 6 que ajustan. Ah, mira, ahí están algo de los poderes.
Ese es el poder eléctrico, el poder de fuego. Ahí lanzó otra cosa. Autodefensa. Ah, ok, coloca una barrera muy similar a, a lo que colocan los élites. Nice. Mira el fuego canalizado. Y brinca entre enemigos. Mira, ahí está, que uno puede combinar pues las habilidades. Un gameplay de un rogue parece. Las bóvedas. Las bóvedas son básicamente calabozos de temporada, ¿verdad? Ahí vamos a poder farmear pues las piedras mágicas. Nice, porque esto nos va acercando al infierno, que cosa que, a ver, el Diablo y lo que vimos en la primera, segunda, tercera, bueno, primera y segunda temporada, por ningún lado nos acercamos al infierno. Bueno, ya esto es por lo menos un avance. De pronto el infierno está debajo de las bóvedas para unas siguientes temporadas o para un DLC. Ahí vemos que sí hay como algunos tipos de trampas. Oh, nice, esto me gusta, I like it, esto me gusta. Sí, ahí hablan de traps. Un buff que te da la estatua de Zoltun Cool. Te suelta un cal, ¿no? Y ahí está como la recompensa final prácticamente, donde nos dan pues las piedras mágicas estas que tenemos que inyectar en Senescal. Ah, y depende de cuántos stacks, con cuántos stacks terminamos. Ok, nice. Tenemos como un buff y ese buff nos está dando como una especie de stack. Ese stack lo que hace es que lo tenemos que mantener en el calabozo. Si perdemos el stack, me imagino que se cierra el calabozo. O nos permite llegar al final, pero no podemos como abrir los cofres al final. Entonces, entre más tengamos al final, más cositas podemos abrir. Me gusta la mecánica. Y me gustan toda esta cinemática que hubo aquí de las trampas, y esto está nice. Me gustó. I like it. Hasta ahora bien. The Gauntlet. Esto sí va a ser un tema ahorita que empiecen a hablar, pero esto apenas es como el preview. Calabozos. Para nivel del mundo 4. Ahí están aclarando que no lo van a abrir enseguida, sería several weeks, no dicen exactamente ni siquiera, sino varias semanas después, donde va a tener este tema del ranqueo. No sé si es que quieren o si esto fue un retraso, la gente igual lo va a criticar bastante, o si esto fue un tema de preparación y de pronto a propósito, en el sentido de que primero quieren que hagamos la gesta de temporada, que subamos los poderes, todo lo demás, para después habilitarnos este sistema de ranqueo. Básicamente aquí están los ranqueos individuales, ranqueos en general, y también con unos logros que van a ir avanzando. Ahí está, ese es como el solo leaderboard. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hey, gracias, crack. Bienvenido. Ah, bueno, dice que obviamente de pronto algunas personas no van a alcanzar ese ranqueo máximo, pero sí hay como un ranqueo individual en la medida que tú puedas ver como tu progreso, básicamente. Lo que son estos calabozos son calabozos semanales, cada semana se resetea el ciclo de esos calabozos y todos los calabozos siempre van a ser iguales. Este calabozo en particular del ranqueo, para que sea equilibrado para todo el mundo. Es básicamente el concepto de este calabozo, son 6 niveles. Y tienes también la posibilidad de tomar decisiones. Ok, aquí ya empezó ahora sí. Bienvenidos, etcétera, etcétera. Muy bonito, besos, abrazos, caricias. Adam Fletcher. Daniel Tan Guay, el líder de diseño de las temporadas. Y Madeline James, diseñadora del juego, pero en tema del quest. Que me imagino como una especie de modo historia o las temáticas de temporada, algo así. Podría ser. Y Adam Fletcher, él lo conocemos bastante, es el líder de comunicación, el líder de la comunidad. De toda la franquicia, vale, este tipo sabe de todo. Todos los diablos los atiende él. Es el papá de las comunicaciones. Están en Nueva York, hablando un poquito. Nice. Los setups de esta gente siempre son nice. Ahí tienen como una especie de escudo y espada en el piso entre las sillas.
Adam Jackson, que está hablándole desde, no sé, de su casa. Me imagino que la tiene así decorada. Este es el diseñador líder de las clases, el otro Adam. Bueno, aquí comernos todo el inglés y yo les estaré traduciendo todo lo que pueda. Como les dije, de pronto esto va a ser bastante largo, entonces los puntos clave se los voy a señalar en el play. Hay como unos tickets ahí en la barrita de play para que podamos ubicarnos mejor dependiendo de las diferentes temáticas que vayan a tocar acá. Están haciendo una recapitulación de lo que sería, o de lo que fue, perdón, la segunda temporada, la temporada de sangre. ¿Qué espero yo acá? Obviamente van a cubrir la temática que colocaron en las notas de actualización que cubrimos nosotros también entre ayer y ayer. Entonces seguramente van a hablar un poco más el detalle senescal de cómo funcionarían los poderes, digamos, para el muñequito, para nuestro acompañante, las bóvedas, ¿cierto? De Gauntlet, y ahí se va a abrir un tema importante porque ellos van a tener seguramente que explicar. Bueno, que incorporaron a los Uber jefes y todo lo demás. Pero digamos que todo este tema de Gauntlet, estoy seguro que lo van a tener que explicar. Estoy segurísimo que van a sacar la excusa de por qué no sale el evento inmediatamente, y creo que va a ser para que la gente sienta como una especie de progreso y no colocar enseguida ahí los ranqueos para que la gente tenga un poquito más de oportunidad. Algo así es lo que me imagino que se van a inventar. Haciendo una recapitulación, el matadero de Siri y todo lo demás, que fue pruebitas ahí al final de diciembre, donde me imagino que querían probar todo este tema del ranqueo, todo este tema de cómo iban o cómo podían hacer los calabozos. Ahí precisamente está hablando él de eso, que recibimos bastante feedback de cómo hacer los diseños de los calabozos, el sistema de ranqueo, todo lo demás. Y finalmente, pues hablar de cómo sería el diseño del Gauntlet como tal. No sé si esto lo vayan a hacer tan largo, no esperaría que aquí hablen de las clases, me imagino que van a usar un segundo stream para hablar de los cambios en las clases porque todavía van a tener algo de tiempo, ojalá que hablen de lo que vayan a hacer, ¿no? Un poquito otra recapitulación de otro evento que estuvo ahí a final del año, el Midwinter Blight, simplemente para reclamar y farmear cosméticos. Y yo creo que esos son los 3 puntos importantes y me imagino que van a cubrir algo de los Uber jefes. Porque en algún momento también cuando fue el BlizzCon les estuvieron preguntando por Astaroth, por Andariel, y me imagino que ahora no solamente sería Duriel, Grimoire, Bershan, la bestia esta de hielo, sino que me imagino o que a ellos los sacan temporalmente para hacer como una especie de rotación y colocar a otros. Me imagino. O sea, eso es lo que yo espero, digamos, de este stream, y que hablen un poco de las clases. No creo que profundicen mucho en las clases por el tema del tiempo, pero no sé si vayan a nerfear, por ejemplo, al bárbaro, no sé si vayan a nerfear, por ejemplo, al tema de la hechicera, o más que nerfear, yo creo que el mensaje oportuno e importante sería que van a mejorar las otras clases y no nerfear a las otras, o subirle el nivel a los jefes y a los monstruos, no sé. Un resumen aquí de lo que fue el año en números. Total de monstruos muertos, 1.000.000.000. Muertos por el Butcher, 37 millones. Aquí me llegó unas cuantas yo en hardcore. 2.4 millones de muertos en hardcore. Shit. Dice que va a jugar Necromancer en la tercera temporada. Y les pregunta a los otros. Ella juega siempre la hechicera, siempre, todo el tiempo. Gracias, Santi, ahí por el sub. Yo, en mi caso, para responder la pregunta, creo que me voy con el bárbaro, porque ya hemos probado el rogue primera temporada. En la segunda temporada probé, el druida, la hechicera. Me faltarían probar el bárbaro y el necromancer. El nigromante. Bueno, aquí viene lo bueno. Mucho contenido. Vamos a cubrir muchas cosas. Ok, lo primero que van a hablar es de la gesta de temporada, el modo historia, debajo de las arenas del desierto de Kejistán. Y para allá vamos, dice algo así, que allá en el desierto no pasa nada, pero para allá vamos. Estas foticos de diseño están geniales, la verdad.
El senescal está hablando un poquito ahí de él, de los poderes, que lo puedes mejorar, que puedes como hacer un link ahí con tu build también, algo así. Las bóvedas, está haciendo un resumen de lo que básicamente vimos ahorita. Vamos a tener las bóvedas y Arcane Tremors, temblores arcanos, se llama el otro evento. O sea, tenemos el acompañante, las bóvedas, que son otros tipos de farmeo, y, ¿cómo es que acabo de decir? Las cosas estas arcanas. Las cosas arcanas parece que van a ser en el mundo abierto. Temblores arcanos. Voy a anotar por acá, porque eso se me va a olvidar todo el tiempo. Y después llegaría el tema de lo que sería The Gauntlet, que sería el tema del ranqueo. Una nueva gesta de temporada. Vamos a ayudar a Ayasan. Ahí está el personaje, nice, bien, buen diseño. Malphas se ha apoderado de las bóvedas. Y se ha apoderado de las bóvedas y ahí está haciendo como su imperio, algo así. Entonces tenemos que ayudar a Ayusan, no sé cómo se llama, para liberar este tema de las bóvedas. O ayudar a Soltunkal y a Ayusan. Season 2 dealt with vampires, both stemming from Lilith's influence. But Sanctuary is such a big place. Ahí está hablando un poquito del progreso, de que en la primera temporada estábamos contra estos monstruos que estaban como poseídos, la segunda temporada como el tema de que eran vampiros, y ahora esta tercera temporada le están metiendo un poquito de tecnología y que el santuario es muy grande y que por eso pues le están cambiando esta temática. Clanes de magos, que eso le gustó bastante a los desarrolladores, a los líderes. And the mage clans, for people that don't know, were these ancient mage societies that really que le van a dar bastante foco al tema de estas antiguas sociedades de magos en el lore de Diablo. Typically delve into demonic magic, even though they're not, traditionally evil per se. Oye, esto va como adelantado. Yo creo que le podría colocar aquí un fast forward a esto. Un poquito ahí más rápido. Our protagonist, Ayujan, is not technically Visurai. He's part of the Ennead clan with Zoltan Kuhl. But their goal was to take these idea of constructs and make them their own. And, do them in a different way. Yeah, and Zoltan Kuhl is kind of a familiar face in Diablo. He's a cool dude. Yeah. Sí, en eso tienen razón, que Soltunkal es bastante familiar, viene de Diablo 3, todo lo demás, las bóvedas también. Entonces eso como que anima un poquito el tema del lore, pues, anima un poquito el tema del hype de la historia y que la gente pues tenga más ganas de jugar, ¿no? I trust you, take care of him. Zoltan went a little bit off script, and he's like, what if I made these better? And so he created his Dark Soul Stone, which was his own kind of flawed attempt at ending the eternal conflict. It didn't go quite as he expected, and the rest of Rodham said, we don't really like what you're doing. You gotta get out. So they killed him. Están hablando un poquito de la historia, de los Horadrim, que finalmente mataron a Soltunkal. Que eventualmente se volvió amigo en su niñez o en su adolescencia o en su juventud con Ayasan. Y que se empezaron entre los dos a construir esto, el constructo. Que no le fue bien, que le fue mal, que esto fue como una falla, decía Soltunkal, pero que Ayusan lo quiso continuar, el proyecto pues. Y entonces lo que crearon fue un rift, una fisura, y lo que pasa es que con este constructo entonces lo que hicieron fue más bien liberar a Malphas y por eso es que se está apoderando del constructo. Algo así más o menos el resumen de la historia. Diferentes demonios, diferentes formas. And so the original Malphas was like this red mist, and that allowed him to kind of sneak into corners that he wasn't supposed to. Malphas is a named demon, and he's one of terror, but he's very unimportant in the hierarchy of hell, and that kind of bothers him.
We joked around on the team that he had a desk job in hell. So when he O sea que inicialmente Malphas era como una especie de humo rojo y se fue como infiltrando entre las bóvedas y todo lo demás hasta que empezó a como a tener su forma y que es uno de los demonios, digamos, de nivel jerárquico más o menos medio alto. Yeah, he's not Y, satisfied with the vaults. He now wants to start trying to take over Sanctuary itself. And that's where the player comes in. Yeah. y que se fue apoderando de las bóvedas y que ahora no está suficiente, o sea, que no está tranquilo solamente con las bóvedas, sino que a través del poder de las bóvedas se quiere apoderar del santuario. Un poquito ahí de la historia. En resumen es quitarle las bóvedas a Malphas, básicamente. Ahí está la fisura, miren en el... Ok, nice. Oh, inmediatamente. Mira, ahí enseguida, inmediatamente se agarra el constructo inerte, el dañado. Senescal, que va a ser tu compañero. Inmediatamente. Ayusan está poseído. Ok, aquí está pues la primera pelea. Ayusan es como una especie de demonio poseído inicialmente. Lo liberas y, ok, aquí está todo. Bueno, ya no tenemos que jugar la tercera temporada. Nos están haciendo spoilers de todo. Nos spoilearon todo. El mismo Ayusan nos ayuda con la reviviendo al mostrico. Y ese es Malphas, ok. Ok, nice. Ok, se ve limpio. Hay que pegarles a la torre, o sea, tiene su mecánica para tratar de matarlo, tiene unas trampas, nice. Básicamente Malphas se apoderó tanto de las bóvedas que prácticamente ya él es la bóveda. Entonces por eso manipula todas las trampas, todas las cosas que puede hacer. El nuevo pueblo, que de hecho está debajo de Kyrgyzstan. Ok, aquí vas entregando pues los avances de la temporada. Nice, mira, el ocultista también son constructos. Los constructos finalmente son como una especie de robot, como una especie de robots construidos por ellos, pero que están como alimentados de magia de diferentes elementos para darles como el poder, para darles vida, algo así. La temática de temporada, nice, está agradable. Bajar a las bóvedas va a traer algo de recuerdos, yo sé que para muchos. Hablar un poco de Soltuncal, del amigo ahora de Soltuncal. Me parece bien, me parece todo bien también el tema de la mecánica de los poderes, estos que vamos a tener un acompañante general. Ahí están hablando de él. Sí, que todas las temporadas hay que, como están modificando cómo buscar un poco más de poder en las temporadas, entonces que en este caso va a ser a través de un acompañante. Entonces querían como estirar un poco, ser un poquito más atrevido, fue lo que quiso como decir ahí, ser un poquito más atrevido y hacerle los poderes no dentro del personaje como tal, sino con un acompañante. Que es pequeñito, bueno, no, ya lo puedes acariciar. Oh, shit, nice. Lo más importante, le puedes sobar a Senescal. ¿Qué quiere decir que Senescal sí era un perrito, como decía en el video de ayer? Los poderes, aquí están hablando, las piedras que gobiernan o las piedras de control, son 12 para que sepan. Y van a poder inyectar 2 en Senescal. Hay 12 que puedes colocar en Senescal. No estábamos satisfechos. 12 habilidades, está bien, chévere, nice. Pero queríamos que los jugadores pudieran modificar y sí, darle como que cada uno le pudiera dar su toque. Y por eso hicimos, yo voy a estar hablando aquí traduciendo, 27 piedras de ajuste para poder modificar esas 2 piedras de control. Para ampliar un poquito más el tema de la modificación del personaje, de nuestro acompañante. Tenemos bastantes opciones.
ways to kill demons. Awesome. So, That's very cool. It sounds Que, really cool. todo es para, digamos, some amarrar todo el tema de los builds. O sea, aquí más o menos como explicando que obviamente es para hacer buena sinergia entre tu clase y el build que estés utilizando. but it's its own Okay. separate UI, so your construct is not going to take up your traditional inventory space. No, And, esto this siempre lo construct has dicen two porque la governing verdad stones fueron left right now. críticas One's desde la called primera focus fire, which temporada, is that beam y of es que el fire that was coming inventario out. no The se other va a ver one's called afectado lightning por las bolt, piedritas and you can see mágicas. it shooting some lightning bolts. Like I said, 2 skills, not too bad. You're killing some folks here. Dos habilidades But we inicialmente. wanna amp things up a bit. Puedes hacer So, in temas de addition to being crafteo able acá. just to get stones Hay as un drops alijo. from activities, you can also craft stones. And so we've gone to our gate hall here. Dentro del and we're alijo crafting a puedes new, stone. We're gonna see what we get. fabricar In this nuevas. case, it's Ok. a pummel stone, a governing stone. Y te I already salió have that governing, skill, o sea, te salió so, una de control it's just going to count towards XP, towards leveling up pummel. o una de las principales, And y ahí I'm te gonna van act saliendo out las my, demás. Seneschal a little bit different. Entonces arriba están las que Focus fire. gobiernan, abajo And I están las think the first thing que we're gonna add is ajustan. voluminous support. Fancy way of saying that it's going to increase the area of effect for your attacks. Hay varios efectos, esto lo hablé en el video de ayer, digamos todo el detalle de esto. Las 27 que traen son modificadores. Básicamente que de pronto alguna disminuye el cooldown, alguna se aumenta el área de efecto, alguna aumenta, por ejemplo, el poder. Arcing support allows your abilities to chain. And so now let's see what that power is going to look like when we bring it back up. Ahí está más o menos All right, so un here ejemplo. now, you can see that focus fire is chaining amongst enemies. You can see that some of Lo them que are hizo getting básicamente en stuck with estas little pruebas fue electricity around them. colocar el poder And principal it de has a bigger area of fuego effect. y después le Similarly, if we colocó apply some of these to un lightning bolt modificador attack, o un ajuste let's say we de get que ulti shot rebotaba and that arcing entre support, enemigos. now it can just Básicamente, blast entonces through ahí, enemies. nice, está So nice. Yeah. So Puedes yeah, modificar a gusto. Yeah, so we're kind of seeing some examples. Hay muchas of what players opciones, can mejor dicho. potentially do with their seneschal Yep. constructs and actually make adjustments and modify them to kind of suit your specific playstyle. I think a big question is like, can you actually add, maybe some status effects or things like Yes. that? Like, can you potentially add in a tuning stone that may make enemies like vulnerable, for instance? Yes, absolutely. So again, we wanted O to sea, que give hablando que hay de all of todo. you O a sea, lot hay of different options algunas to play with. We want piedras this to be a toy that you que can son las que experiment with. ajustan, que puedes hacer And a so los that enemigos means that, vulnerables, you know, puedes some of the quemar, examples we puedes showed were more damage hacer dealing, where stun, the o sea, seneschal is varias doing the cositas de damage. control. But then we also wanna Puedes give players colocarte the el ability aura to esta just kind of de set up, defensiva, enemies for you to go in and, puedes land canalizar, your hacer blow. rebote So, entre las there are habilidades, a lot of different support stones that can make things vulnerable, bleed things, electrocute them. sangrado, I mean, the list goes on. I have too much any of the, electrocutar, the verbs in the meaning. congelar o So helar, your acá como se possibilities dice. are massive with Yes. what you can do with your seneschal. And one thing, this is actually something that Sean Helar y Martin was in electrocutar the al mismo video, tiempo, cosas así serían our Dev interesantes. Insights video before the actual start of the stream, pointed out yesterday on. Hay una que da social media fortificación también a players that were tu asking personaje. for more clarity on some items, but the seneschal construct actually does scale one-to-one with like specific like secondary type of stats or even Yes. Yeah. things that are associated with your actual character. So things like attack rating or crit chance, Yep. for instance. Yeah, it was very important for the seneschal to feel as if it was an extension of you if you wanted to be that. Also, you really okay. didn't want to get, a seneschal that was just outclassed when you got the level 100, because then where's the fun, right? So, ¿Qué tal, Mariflor? yes, ¿Cómo estás? absolutely, the seneschal will Me alegro. become more Sí, todo powerful bien. as you become more powerful. Awesome. Yeah, so Ok, aquí hay algo importante y es que Senescal va aumentando de nivel un porcentaje de tu personaje en la medida que tú vayas subiendo de nivel. O sea, tú te vas volviendo más fuerte, Senescal también se va volviendo más fuerte un porcentaje. Pero ahora que tampoco la idea era que estuvieran dos personajes extremadamente fuertes ahí en el campo, o sea, es un porcentual. Ahora van a pasar a hablar de las bóvedas. Las bóvedas van a ser los calabozos de la temporada. Cuatro tipos de calabozos. Y son extensiones de Malfaz. Desde dentro de las bóvedas ha convertido las bóvedas entre prácticamente las manipula, hay muchas trampas. Está lleno, sí, de trampas, está por ahí que los pisos se mueven, las paredes se te pueden caer, están estas cosas de fuego también, como unos remolinos de fuego. Y vas a encontrar los constructos también, que serían los monstruos. Hay diferentes drops acá de loot. Ahí están las trampas. Dungeon experience, you get a pop-up and you're like, okay, it's telling me to kill all the enemies, I know what to do. The dungeon designers Y con el teleport le puedes hacer trampita a algunas cosas. what I'm going to be experiencing, I have to go find my objective. And so the
objectives are vague a little bit on purpose, but Oh, typically nice. vaults end in this, what we call informally as a death room, a danger room. Ahí ojalá que los whereas hitboxes everything no is estén being done, dañados. all the traps O sea, que de verdad las trampas no te estén pegando a millón de distancia, sino que, we're really excited que hayan it's a bit of new metido gameplay bien el that got detalle ahí de drops de cómo te this is golpean the- estas cosas, the por danger ejemplo. rooms, for example. Yeah, we're really Y excited que no to esté get el lanzallama por allá en un this lado y de experiment. repente te quema You know, por acá. Yeah, and obviously with Por exagerar, like, ¿no? like Ah, pero tons está of tabs nice. here. I know that there's some gameplay associated with like kind of avoiding them and rewards associated with those as well. Yes, absolutely. So certainly Madeline has outlined a lot of the risks associated with vaults. I mean, those hazards are going to be pretty unforgiving. But if we're putting a lot of risks in front of you guys, we want to make sure there's a lot of rewards too. So you saw a little bit of it already. with, Aunque hay like, bastante some of the riesgo, basic chests pero que hay también in the, bastante recompensa. vaults have been souped Que up, ahorita so que nos they're, estuvieron more mostrando rewarding than those chests you find in other dungeons. But there's another los mechanic cofres, at play ¿no? too. And Pero hay that's más called, mecánicas Zoltan's Warding. So de as men are recompensa. after you've cleared some of Malphas's influence out of the vault, you can find the statue of Zoltan Kuhl, because of course Zoltan Kuhl, He has to have a statue he's of got to have a himself. statue in every vault. I mean, that's just how he rolls. Ahí vamos a right? encontrar So, dentro del calabozo la estatua de if you're Zoltan able Kuhl. to find a Zoltan special, Kuhl. it's called a Pearl of Warding, you can offer that to the statue, and in return, the statue is going to grant you Zoltan's Warding. This is a buff. It Es un doesn't really buff. help your combat too much, but what it does ok. is it gives you additional rewards. El You can buff see right de la there, there's estatua de that Zoltan, glowing cuando la one to the side tenemos, with the es un icon. buff para la That is a ward woven recompensa. chest, and Entonces la that, idea es tratar contains de que extra no te rewards peguen if you're able to keep that buff. si And tienes so que quedarte as con you el get buff. better and better at the vaults, you're going to start basically challenging yourself to keep the buff, and you keep the buff by avoiding the hazards. And so the Tienes que gameplay evitar really las becomes trampas para focused on quedarte con trying el to make buff sure de that you're Zoltan, moving as para que cuando cleanly as llegues al possible final, through the vaults, in addition to o sea, aquí fighting te the están enemies diciendo, who are tienes que behind. tratar de pasar el calabozo o la bóveda lo más limpio posible para que cuando tengas el buff de Zoltan, cuando llegues al final a abrir el cofre, es un buff de drop en el cofre. No es en realidad un buff de gameplay, no es que te está subiendo el poder, ni defensa, ni nada de eso. Y puedes acumular los stacks, puedes acumular los buffs de drop. Like, okay, I have a bunch of stacks. I have a really good chance. And if you Ok, don't está bien la mecánica, me gusta. node stacks Porque up, there were two chests depende de full, ti. Si, still bueno, still ¿quieres have pasarte la the bóveda loot, a millón de velocidad? some Bueno, pero pierdes un rewards, poquito de recompensa final Yep. o vas Got it. So, ajustando yeah, qué tan so rápido there are puedo ir versus la opportunities for recompensa players to al actually get final. multiple chests. Yes. And you can actually have multiple stacks of warding. Puedes to tener varios essentially create a stacks. buffer if you know you're planning on playing a little bit more Yeah, sloppy if or you something. really, Puedes acumular really wanna buff, brute force mejor your dicho. way through, you can, but you've gotta Buff invest de in the dropeo. Got it. No, that makes sense. That's great to know. And like I guess with No the sé qué focus on opina, pero a reward mí activity, está nice. I know that has like to earn those types of buffs. Like how do players actually end up doing Right, so that's our second repeatable activity that I'd mentioned, which is the arcane tremors. And so Temblores arcane arcanos, tremors otro de los is, capítulos. a new type of overworld activity that's really localized around the entrances Está of the muy vault. So, remember localizado how we were en talking la about entrada a la Malphas? bóveda. Malphas Sí, esto es lo que states ya have yo me lo become imaginaba, random lo que les and decía controls ayer. the vaults. Es And so una all the zona en el constructs mundo are starting abierto. to spill out into Sanctuary and cause trouble. Additionally, Pero están some new bastante types of dispersos. hazards have unearthed and are Están starting bastante to appear dispersos. around the vaults. And so Aquí en it's your job Hawazar, to every so often go in and beat back, en Kehistán, all these construct invasions or incursions essentially, en Skoglen that are también. creating the tremors. And so I can talk a little bit about Están this dispersos activity. We bastante, can, no es una put sola up zona some, como las mareas video for infernales that o too. como fue la cosecha sangrienta en la segunda temporada. Here, Bueno, you've están arrived explicando and you aquí. see basically a row Es of básicamente como que a constructs. través de la Now, fisura obviously, los it's your job constructos to han go in and, emergido del suelo y kill quedan them en and estas send them zonas back y to where entonces they hay came como from. sí, matarlos y That's devolverlos not por donde all, vinieron. you need to do within this activity. What you're looking to do to really advance the activity is look for these cores that you can use Hay que to buscar draw como out estas Malphas's torres. most powerful lieutenants. And so you're getting a core here from Y de ahí te Malphas, van a which is salir an los monstruos overworld más hazard, fuertes. and you've got to make sure to not get hit by that. And if you collect enough cores, you're able to deposit them in a brazier, which you can see on screen here glowing. And the brazier is a signal that you are now challenging one of the heralds of Malphas. And the herald of Malphas you see appearing right there. Ok, You eso and es uno de los hopefully a bunch of monstruos other que good puedes friends invocar. will, gang up and Básicamente help de Malphas. lo que se trata el Get some evento cool es rewards que in addition to sí, those matas pearls los that we were talking constructos, about vas a las before, diferentes which you zonas, can then use to vas supercharge limpiando your reward y estos bills. constructos te van Also, dando un Yeah, I material, know, una like, especie this de, overworld como pasaba activity, acá con la I think sangre one thing exquisita, that cosas así. is
Y con ese material puedes igual utilizar un invocador para que saques a los jefes de rango medio. Me imagino que ahí te mejoran el drop y todo lo demás. Es una mecánica muy similar a los depósitos de sangre de la segunda temporada. Muy similar. Lo que pasa es que no tiene una sola zona donde tengas todo, sino que están bastante dispersos. Season 2, you kind of stayed in the overworld most of the time. We didn't want to make the players feel like they're stuck and they can only stay in one place, and this is it. So the La idea es que el jugador se sienta más libre, que no se sienta en un solo sitio, que se sienta un poquito más la movilidad como en el mundo abierto y aprovechar todo el mapa, todo el mundo, y no que se sienta tan localizado como fue en la primera temporada y como fue en la segunda temporada también con las cosechas sangrientas, que de todas maneras era un área amplia, pero siempre era como la misma, acá está por todas partes. And the nightmare versions of the dungeons obviously have more difficult combat, but they also have a lot more rewards. So those chests we talked about before, the ward-woven chests, you actually get more of those as you advance in the nightmare system. So then your vault runs become even more and more rewarding in that case. Ah, ok. Mientras vas avanzando también en los calabozos de pesadilla, las bóvedas también van a ir aumentando en dificultad y sobre todo que va mejorándote al final el drop rate. O sea, mejores recompensas. And so we did that because, you know, for those folks who really want to focus in on vault play, you can earn the vault sigils, and now you can target farm the vaults instead of leaving it up to random chance. Very cool. Awesome. One last dungeon, the mega uber dungeon. It's kind of it's very large. It's the best. Hay un mega dungeon también. Other vaults put into one, and that is where Malthus lives. And so you will que es you'll cuando... defeat him, and then uber version of him post quest line for the rest of the season. Ok, ya aquí aclararon que hay una Uber versión de Malphas, que va a ser mucho más fuerte que la versión de esta temporada. O sea, va a ser mucho más fuerte que el modo historia. Que el modo historia. Sí, la verdad es que, bueno, tenemos las bóvedas, tenemos las temblores estos arcanos, tenemos al acompañante con sus poderes. Esas tres cosas, genial. En la medida que vayamos avanzando de nivel, básicamente eso se trata. Digamos que en la medida que vayamos avanzando como si fueran los calabozos de pesadilla, los calabozos se van a volver mucho más difíciles, van a traer más trampas, van a traer también más recompensas, obviamente, y eventualmente puedes construir los... ¿Cómo es que se llaman los sillos en español? Con lo que hacemos las... Ah, bueno, van a hablar de gauntlets y leaderboards. A ver, esto es importante. Ya, yo sabía que iban a decir esto. No saben cuándo van a soltar el gauntlet, que es la encrucijada del tema de los rankings. A ver, aquí hay un problema porque dicen que no hay una fecha exacta. Entonces ahí de entrada no les creo totalmente lo que están diciendo. Si no hagan una fecha, mira, lo que queremos es que la gente avance primero esta temporada, que aprendas de los poderes, que tengas tus personajes más cerquita ya, nivel 80, nivel 100, lo que sea. Pero luego que te digan que no saben exactamente la fecha exacta, nada, jodas. Esto va a generar bastantes críticas porque ya lo venía generando. Son otros calabozos para el endgame. Ya debes tener un build decidido. Ahora quieres probar ese build y es prácticamente un show-off. Es demostrar que tu build sirve y que puedas ir como avanzando. Es no lineal, es fijo. Fixed means really that it is trying to be as fair as possible for everyone. Que es lo más justo posible para todas las clases. Siempre vas a tener el mismo calabozo todas las semanas, igualito para todo el mundo, que no haya desventaja para ninguno ni ventaja. Y dijo, fue muy difícil de hacer para tratar de buscar un equilibrio en ese calabozo. Entonces no vas a tener como el efecto RNG, que si te sale uno mejor, que si te sale uno peor, o una fijo que te sirva o que no te sirva para tu clase. Es no lineal porque se trata de hacer algunas decisiones y el layout te permite hacer algunas estrategias. There'd be arguments over, or not even arguments, sometimes people would just kind of say, what was the best path you took? Oh, I think I can do better than that. And so, que cuál es el mejor camino, por ejemplo, es de tomar decisión, de si te vas a la izquierda, si te vas a la derecha, y todas las semanas ese
ese calabozo se te va a cambiar. Y lograr el mayor puntaje. Ok, aquí dicen si algo importante. Aquí sí hay algo importante. ¿Qué tan eficiente eres en combate? No necesariamente ir más rápido, sino recoger es como una especie de recompensa, como una especie de medalla que vas recogiendo en el camino. Más el tiempo, o sea, es como un puntaje versus el tiempo. Aquí un ejemplo. Parece un calabozo normal. Enseguida es nivel 124. Enseguida un jefe. O sea, lo puedes hacer antes de nivel 100, pero recomendado para nivel 100. Para que sea más eficiente y que obviamente que sea retador para alguien que ya esté en nivel 100. Que en realidad no está diseñado para que lo hagas en niveles inferiores, pero lo pudieras hacer. You're more powerful. In that case, you defeated him. Now, the cool thing about defeating that boss is it doesn't drop loot; it drops a shrine. And No that te da shrine loot. can be used as a power-up to, Oh, further wow. increase Y le your están power haciendo level. bastante daño al And there's druida. other types of new shrines within the gauntlet too. We just hit previously here a pillar of. No te da un drop, sino que te da and un that's tótem. a shrine that actually respawns all the enemies around you. Now, why would you want to do that? Because you want to kill them again and get their score. Ah, right? ok. Que hay un tótem de estos que te permite revivir a todos los enemigos. Entonces él dice, pero ¿para qué vas a quererlo a revivir a todos los enemigos? Pues sí, porque quieres más puntaje. Es nice, me gusta la mecánica también. Bien, hay bastantes cosas, gente. La verdad es que hay bastantes cositas. Hay que ver qué tanto le duran esas cositas al juego, es decir, que no sea como la segunda temporada que a mí en particular me duró como un mes. Y después que volví a farmear un poquito de Uriel y ya. De los 3 meses. Entonces hay que ver en qué momento sueltan el ranqueo. Pero va a ser una crítica, de verdad. No darle fecha va a ser crítica. You can draw that Tomb Lord right next to another shrine and do a combo and then start building up even higher score. Les digo por qué, porque eso es lo que vienen ellos publicitando desde la temporada 1. Temporada 3 se vienen los ranqueos, temporada 3 se vienen los ranqueos, temporada 3 se vienen los ranqueos. Es más, hubieran publicitado más al amiguito, al compañero, y hubiera sido hasta mejor. Porque el compañero está agradable, es en escala. Just because I know I'll have a shrine ready and stuff like that. So it's going to actually be really interesting to see, and I think it adds even more complexity to the idea once you start adding additional players to it as well. Que hay más complejidad también en la medida que puedas incluir a más personas dentro del calabozo. Porque te puedes dividir a los compañeros, unos se pueden ir a la izquierda, a la derecha, cómo ser más eficiente en un equipo para recolectar los puntajes. Entonces, esto también es agradable porque ahora sí hay en estos momentos una opción, digamos, una buena opción para jugar en compañía. Algo de MMO, que nos hacía falta un poquito también en el juego porque hasta ahora había sido bastante individual. Aquí muestran la tabla de ranqueo, los primeros 5 botones allá arriba son las diferentes 5 clases, y luego en dúos, luego en tripletas y luego en grupos de A4. Y ahí están los ranqueos. Aquí lo importante es que si uno no entra al ranqueo, de todas maneras hay una especie de ranqueo individual. Entonces ese ranqueo individual igual te permite medir tu propio progreso, porque si no estoy mal, esto va a medir el top 1000. Esto va a medir el top 1000 de los jugadores. De pronto ya, listo, no tienes tiempo, no te alcanza tu clase, no tienes un buen build, no puedes llegar allá. Pero si tienes un sistema de seguimiento para tu propia clase. También hay unos filtros, que si estás jugando en PC te puedes filtrar y comparar con jugadores de PC, si estás jugando en Xbox puedes filtrar y comparar con jugadores de Xbox. Nice, también. Eso es lo que, digamos, la gente, sobre todo los que juegan hardcore, querían del juego. Pero va a ser una crítica, insisto. Va a ser una crítica que no hayan dado una fecha exacta. Porque el concepto está bien. Decir en estos momentos que no querían soltar el ranqueo y no querían soltar este calabozo de entrada porque querían que aprendiéramos más de la temporada, que hiciéramos la gesta historia y que no fuéramos enseguida a hacer ese ranqueo, es válido. Pero entonces, de todas maneras, digan, mira,
hagan la gesta de temporada, That's right. tienen So- contenido por un mes. Cuando Let's figure finalice el the mes, ultimate- te tiramos el ultimate calabozo reward del leaderboard Gauntlet. is glory and Para mí ese hubiera sido un mejor And mensaje que so, decir que no only the tenemos top fecha. 1,000 players during a week Porque los van a are criticar y les van a motivated to decir get que on the eso no leaderboards. estaba listo. And, Y da la it's a big sensación de que no estaba listo. But we gotta do a little bit better than that. And so not only do we Estos have son the los weekly leaderboards, sellos que te van we have the entregando Hall of the Ancients, en la medida que tú which mismo vas is the avanzando, top ¿vale? 10 players from every ladder each week get written to the Hall of the Ancients. Ah, bueno, y hay, The perdón, weekly esto es como leaderboard, the Hall of the una, Ancients también don't un salón reset. de la fama, And algo so así. that is a permanent record of everyone who is the best of the best each week, each season. El And top it's not 10, gonna ever get erased. It's el gonna be top there 10 forevermore. cada semana va a Yeah, quedar or registrado bragging de rights, if you por wanna vida. show to other El people, top 10 like, todas even las if you semanas, come de back, like, por in a vida. later season or something, you can always go like, trust me, I know what I'm doing. Y obviamente se va But we reseteando have some un nuevo additional ranking, rewards pero too. te queda el We've got registro. some Es un neat salón de la fama. cosmetics for folks who, maybe don't hit the Hall of the Ancients, but they hit another threshold on the leaderboards. And we've also introduced another type of reward called seals. Now, Hay unos sellos. I like to think of myself Ah, as los a sellos, geek, los but I sigils know también, better que than that. estaba I pensando am ahorita never la gonna be palabra ranked de in those la leaderboards ever. And so, de los calabozos de the pesadilla con seals los are meant sellos. for players, frankly, like me, who just, not ready for the leaderboards yet. Ah, And so what the seals dice que los are sellos is, son, let me describe it this way. So we've got los that sellos ladder son lo we've que been estás describing, explicando right? ahorita. And Ahí each está rung of el that ladder ranking is más gonna have a fuerte, el seal ranking de los associated más with it. top, pero And los so as you sellos get better and better son each week individuales. for that gauntlet, you're gonna be able to earn Y seals los dice, esos and son start para ranking up jugadores in como terms of yo, the que no seals that estamos we have. preparados para ese máximo And, ranking porque it's gonna go ya no from tiene kind tiempo, of, I básicamente. believe it's called Seal of the Blooded, which is the baseline, all the Entonces way up to empiezas Seal of con the el Worthy. sello de And once you hit Seal sangre of the Worthy, now hasta el you're ready, sello de according to the Worthy, game, es to be able to como, compete ¿cómo es in que es the la palabra? leaderboards. So for myself, I'm probably just going to be trying to get Seal of the Worthy each week. But it's going to be pretty cool. Ahí se resetea todas las semanas. Seal of the Ese Worthy ranking is individual still o something that's pretty personal cool se that you can resetea también todas las display to semanas. other players to let them know that, you're still pretty good at the leaderboards. It's just maybe you're not on the leaderboard itself. I believe in you, Dan. Ah, ok. Yeah. Que puedes mostrar esos sellos diciendo, mira, yo soy un jugador activo, soy bueno, soy worthy, pero no logro meterme en el top 1000. Entonces, como también que te puedas mostrar a los demás, porque lo puedes colocar en tu perfil. Puedes colocar esos sellos en tu perfil. Como vamos acá con el... Bueno, ahí se va poniendo al día prácticamente. Un poquito en fast forward, ¿no? We'll hear more news about when Gauntlet actually hits really soon. We'll have information on that and we'll be sharing that with players. No dicen la fecha. For Eso va a recibir crítica, estamos seguros. Bueno, quiero que hablen un poco de los jefes. Nueva temporada, gesta de temporada, nuevo pase de batalla. Hemos atendido bastante el tema de los feedback, optimizaciones que son un poco más amigables. El alijo. Por favor, el alijo. Ah, ok. Que quitaron algunas cosas de la travesía de temporada también. Que, por ejemplo, matar a 10 personas en PvP, que eso para algunas personas era complicado. Que los objetivos de PvP no son tan populares y que parece que los van a... Los objetivos de PvP. En realidad esto no es un juego de PvP. O los modificaron. Ah, bueno, Ah, que era muy poco completado. Ok. Que digamos que de la travesía, de la gesta esta de travesía, que quitaron algunas cosas porque la gente literal no la estaba haciendo. O sea, que tenían el porcentaje de completar era muy bajito. Entonces, sobre todo los temas de PvP los quitaron. O sea, no van a quitar el PvP, sino los logros de PvP los van a modificar. Is we made sure that it was a good vehicle for earning some of those governing stones and tuning stones we talked about. ¿El And so qué? you Me actually perdí. get an advanced look for some of those governing and tuning stones if you play the season journey. And so you'll get Que si juegas la temporada, que si juegas la travesía de temporada, puedes obtener también algunas recompensas de las piedras mágicas de poder para Senescal. And we said, wow, those still don't feel rewarding enough. I mean, we're asking players to do a lot there. We're asking them to go into the boss ladder, defeat bosses, really invest a lot of time. So we wanted to make sure those rewards felt meaty. And so we added a number of ancestral legendaries there, including some that are 925 eye power.
So hopefully Bueno, that will en be general aquí something el that mensaje es folks que will really enjoy modificaron algunas and, de get las more misiones folks que había que wanting hacer to en la take that travesía de journey. temporada. Also, Básicamente something eso slightly porque related to season habían 3 unas feedback. travesías We got some feedback that previously for our quest lines you had que to eran complete certain complicadas. levels of season journey to even Yep. progress in the quest line. Got a lot of feedback. People didn't like it. We don't want people not to feel good with it. So starting season 3, you can just do it start to finish. There's no season journey break. Yep. Very Ah, cool. ok. It's no longer says También, level digamos, up en la to, segunda chapter temporada, 3 of the season por journey. ejemplo, Most el definitely, matadero de it's, Sir, and again, tenías que any avanzar feedback has been en, so helpful for us, en la especially as travesía de we, temporada. Tenías have que been avanzar para iterating desbloquear el seasons matadero de from Sir. season to season, so Entonces, it's digamos que been ya no hay great. nada Another big thing amarrado that's coming, a la with at travesía de least, temporada que te impida season, or hacer with season eventos en 3 el juego. it's a Básicamente, cosmetic that I lo think a lot of nerfearon players eso have been bien. O sea, ahí no looking estamos forward to. perdiendo But nada en first, I think realidad. Es let's actually como jump into logros obviously ahí the insignificantes, la graphic verdad. back up. There we go. Y que entre So otras es una lots of estupidez cosmetics. I mean, porque one big thing I know that was really popular with season 2 was yo the decía, town es que portal. el gran problema de la travesía de Everyone is temporada rolling en with the town realidad portal. es el alijo de I am mierda not ese que rolling no with da the town portal. nada, I'm no like da nada el the alijo. one person that's rolling Increíble with que the town hagas portal, toda la you need one. travesía y te dan un alijo que no If da there's nada. other people like that, like shout out to those people. You're part of my Pero crew. ya están diciendo, But there are creo que alcancé a also escuchar ahí new que skins mejoraron un and poquito las also new emotes recompensas. that are coming with the Aquí new lo que está, premium pass las tiendas, for pase season de 3. batalla y las And then tiendas. one Las item that monturas, I think we actually armas, haven't really added to since emotes, launch is emblems 700 specifically. platinos. Emblems are kind of like on your character title or on your character on the character Ah, los card for your emblemas. screen. Ok, I have esto no been tiene tanta rocking into relevancia. Whispers Está 1 diciendo for eso, them. I nadie just los put usa, it ¿no? O into sea, como que no es retirement, tan importante. because we are adding new ones here. I believe we're adding, I think it's 3, I believe, Yeah, for so this season. you will get Hay 3 en esta 2 temporada, new dice. emblems per 2 emblemas, your adventures in the season journey, and then 3 through the battle pass. Awesome. So yeah, we're adding an 2 emblem, que te and van that's something dando that en la people were temporada asking about. normal We've always y had 3 en el 3 pase de at launch. batalla. And so, O sea, con que this hagas gives you the la opportunity to actually temporada collect completa, additional emblems hacer in las season gestas y 3. todo lo demás, And te of dan course, 2 emblemas season de esos. blessings Yes. are also getting Y 3 de adjusted paga. for, the new season, because Las I know urnas. with the last Esto season, también lo of course, they were, modificaron. specifically catered towards Season of Blood. Las This urnas. one is, of course, Urna de agresión updated for que te season aumenta la 3, XP es el más including, importante de items todos, that, de like primerito. tuning stones, for instance, Yep. specifically for players. So season blessings will be getting updated for Ahí lo this new modificaron. season. And then I know that one thing that people, and something I mentioned in the beginning, which is the boss ladder items, that is most definitely coming back for season 3. So players can expect to have the opportunity of being able to tackle through the boss ladder. And we actually do have some optimizations that we'll be talking about here really shortly related to being able to jump into boss ladders. So yeah, lots of stuff for season 3. Yes. Big Tons season. of stuff for season 3. Yeah. Biggest season yet for Diablo 4. Bastante grande la temporada, dice que van a modificar algo del ladder de los jefes, pero no le entendí muy bien ahí esa parte. Se me escapó ahí la idea. Dan, Madeline, thank you guys so much. Oh, you're welcome. Really appreciate it. And then I know for the next part of our broadcast, we're actually going to use some amazing tech. Hay una segunda parte. Yo pensé que ya se estaban despidiendo, joder. One here in Albany, which is themed like Cathedral of Light. You know, we're in a colder No, sí, porque environment. falta que hable Adam It is cold de outside las in clases, Albany. de los I'm used to that as personajes. a California person. Sí, de las clases. I landed, lots of snow. But it's like Cathedral of Light, Fractured Peaks, you know, kind of feeling. And of course, we'll be going to Irvine, where we're in like the I hate to say the bits of Que ellos hell, están en where the Nueva light is York, not en las like cumbres hell, I fracturadas, y promise. ahora nos vamos para el otro lado, a Kejistán, Our studio donde is está like el that, and then we are pobre being Adam joined allá by, solo Adam y Jackson. a recibir Adam, hopefully you're candela. There you Ahí are. está. Hello. Hey, I hope you can hear me. I'm always paranoid. I can hear you live from Irvine. Cool. Adam, you know, they always call it the Adam and Adam show whenever you and I are on. And of course, we're going to be talking a little bit about De las clases. some of the balance changes. Ok, coming cambios, with, esto es season importante. 3 and Cambios what en las players can clases. expect, and a little bit Ok. about some of the philosophy as well. La filosofía que le van a explicar, o sea, cuál es la idea en general del balance de clases en la tercera temporada. ¿Qué se espera? So, you want to take it away? Yeah, totally. Got lots to talk about today. So, Mucho de pretty qué hablar. excited. Ok, So I'm really going to be going over 3 3 puntos different major importantes. topics today when we talk about what's coming in for season 3 and beyond. So the first one is I think what everybody Nuevas expects. We clases. have some new class De updates nuevas coming. clases, ¿no? A little bit of a caveat here though. Nuevos I'm not gonna updates be de going over clase, ya la every voy a single cagar note yo or acá every diciendo single que update, viene but una I'm gonna nueva give you clase. kind of a high level of what's coming for every class. But Vienen you'll las definitely notas find out some completas more stuff aparte. when you look into the patch notes and see Lo other que things decía, we're doing. no creo que The abarquen episodes are gonna todo, come out very lo van a soon, like colocar tomorrow, en tomorrow unas actually, notas. Yeah, Mañana, they're coming mañana out salen tomorrow, unas so notas players de can expect to see them actualización tomorrow. de las We'll do a clases. preview today, but you'll see the full patch notes tomorrow. Pero mañana Correct. So it'll be a tenemos preview, bastante but, you know, contenido. you'll still Mañana get an idea empezamos a of hablar what de we're eso. thinking and what we're doing. Next, I want to do a brief explanation of kind of how we currently view class balance. You know, the game's gone through a lot. Una We've been out una for a little explicación while. We also corta have de the gauntlet cómo coming. ven So, el balance you de know, a las lot of clases. changes coming, and we're going to be adapting to it. And then the last thing is kind of a roadmap for our plans for
el mapa de recorrido de qué es lo que va a pasar en esta temporada, cómo lo van a ir mejorando a futuro. Bárbaro. Listo, ahí tenemos. Bárbaro. The first one is some big improvements to charge.
Mejoras a carga, que necesitas muchos legendarios para que sea fuerte. Y ahora los va a tener de base, básicamente. Ok, ok. Cuidado que cosas que estábamos de pronto esperando que iban a nerfear al bárbaro, enseguida le están poniendo aquí más. La carga ya no va a traer tantas cosas, digamos, de los legendarios, sino que de base la habilidad. Que están locos, dicen ellos mismos. O sea, literal están mejorando muchísimo al bárbaro. Los gritos estos de guerra que hace el bárbaro, los van a ajustar de tal forma que no se sienta que tengas que tener tantos gritos en tu barra de progreso. Entonces aquí está. Lo que están mejorando, la carga, y están mejorando las pasivas claves. Ojo, ya voy bárbaro. Ya voy bárbaro porque aquí no está... Bueno, a menos que en las notas salga algo de nerfeo. Ya. Oh my god. Ojo. La lanza de eléctrica ahora puede generar vulnerabilidad. Algunos buffs a los nodos legendarios en el Paragon. Y el build de meteoros está logrando algunos buffs. Y va a traer un nuevo unique. Magos de fuego. Magos de fuego. ¿Qué están mejorando? El meteoro y Elemental Summoner. Ah, ok. Este es el nuevo legendario que están mejorando. El Elemental Summoner, me acuerdo de ese, sí. Para los rogues, mejoras hasta ahora. Cuidado, porque no hemos hablado de nerfeos, así que el tema de la... Ok, cuidado. Más bufeos a habilidades que prácticamente no se usan y van a upgradear también algunas habilidades que sí se usan. Van a aumentar bastante el tema de atacar desde lejos. Empezó a funcionar el activar cositas. Están activando cositas. Entonces le están haciendo mejoras a los caltrops, que son las trampas estas que el rogue suelta, y están mejorando los ataques a distancia. Bufeos a Spirit Booms. Oh, ok, las pasivas. Thorns, las espinas, como el reflejo de daño, le están mejorando bastante. Pero eso es un ejemplo. Van a mejorar varias otras. Rabias. Las rabias también las están mejorando bastante. Va a venir un nuevo legendario y un bufeo importante. Y aquí está en resumen. Lightning Storm, esa habilidad la van a mejorar con un unique. Y rabias también la van a mejorar bastante. Muchos bufeos. Vamos a ver si ahora hay otra página que vengan a hablar de los nerfeos, porque eso yo creo que esto es una de las cosas que estaba esperando la gente. Pero, vienen uniques para todas las clases, pero que no las van a mostrar enseguida. Los golems de sangre y los de hierro ahora atacan de área, similar al golem de ¿cómo se dice? Es que yo nunca he usado al nigromante. ¿Cómo se dicen estos en español? Al golem esqueleto, al golem de hueso, golem de hierro y golem de sangre, me imagino. La prisión de huesos generalmente atasca también a jugadores que estén acompañándote, y a los minions también los atrapa. Entonces ya eso no va a pasar. Puedes atravesar a través de la prisión de huesos. Bone Spirit, también la habilidad, y el legendario lo están arreglando. Le están aumentando que va a hacer un poco más de daño a distancia. El Bone Spirit, que es básicamente uno de los builds más fuertes del nigromante, ¿cierto? Le va a bajar el cooldown también. Y te sube la esencia máxima, el recurso que usa el nigromante.
And Bueno, ahí so están here los, again, los we got some rediseños. buffs coming to Bone Mejoras en Spirit los and golems, en Golems, resumen, y Necromancers, mejoras en el Bone Spirit. regardless, I think you'll be eating pretty well this season. And again, these are just some examples. We got a lot more stuff in the patch notes for everything. Dicen que de todas maneras todo Next, let's lo go que over the cubrieron couple ahí new uniques. So the first one is that son medium one I ejemplos, pero talked que vienen about. muchos más So cambios. this unique is the Starfall Este es Courier, basically el nuevo unique being para a el build de spend their meteoros, skill into para a el charge hechicero. rate skill. So now you can actually run Meteor with other things like Fireball or Incinerate or Firewall, and it makes it into a very powerful cooldown-based skill that summons a bunch of meteors. It also synergizes with your enchantment, and you basically just drop a lot more meteors around like carpet bombing. Puedes soltar más meteoros, creo que entendí que utilizando otras habilidades. O sea, now the usas el next one is the Firewall Druid unique. y This is usas, Lightning usas Storm. otras cosas y Basically, vas what this soltando does is meteoros it a lo makes your loco. Lightning Storm grow quicker, so you can get up to that maximum amount. I think it's 4 or 5 stacks really quickly. Lightning Storm también, que te va a permitir llegar al máximo stacks de Lightning Storm más rápido. Y creo que le aumentaron el daño. Aumenta una carga adicional cada vez que golpea, algo así. Es lo que dice ahí rápidamente. Lo que se viene a futuro en el balance de las clases. So one of the things that we've been talking about a lot on the team is kind of thinking about how ¿Qué, should we be qué updating the game tanto when it comes to o qué buffing tan and nerfing frecuente classes and builds? es la And primera then also pregunta? how often ¿Deberían should hacer we update? nerfeos o And I kind of want to bufeos get a little into en the los weeds here updates? to understand where we're coming from. O sea, ¿qué tan seguido? So first is that we want to balance kind of two competing concepts that are always at odds with each other that we believe players want that really make for a fun game and a fun Quieren experience, mejorar dos particularly conceptos in Diablo IV. importantes que la But gente this que is cree honestly que kind of es true for bastante most atractivo. games as far as when they update when it comes to balance. A ver, ¿cuáles son esos dos conceptos? So the first one is we believe primer that concepto. players really want to feel like you all can have fun with powerful builds that you discover. Kind of a core part of playing these games is Ok, que los jugadores se quieren sentir como que se están divirtiendo con un build fuerte, pero que tú mismo lo descubriste. You want to feel like you have this sense of permanence where you can make something, it's going to be cool, and you can go and have fun with it. But then on the flip side, here we also believe that players want the meta to refresh so that the same Ir a things aren't buscar obvious nuevo and the meta best choices forever. para Looking back que at lo de Season 2, siempre Easy, no sea made lo the point mismo. to O his sea, ball por lightning, ejemplo, right? Ball lightning o was sea, really fun que and no sea awesome, but repetitivo his el meta, flashing algo was así. also Que el kind of meta bugged. But, se vaya modificando en el during tiempo. Season 2, a Por lot of ejemplo, people had a lot of el fun with de it. el But we hechicero de believe esferas that, que if we estábamos just kept utilizando acá things like también ball lightning es or Coda bastante bar or different divertido things y that were really bastante powerful for genial. many seasons over and over, not Pero only si se sorcerer quedara players por lean varias into ball lightning, temporadas, but even se players vuelve of other algo classes will start bastante to feel aburrido. this kind of gravitational pull and a lot of pressure to Debes play the buscar como things el that are balance entre esos obviously dos more conceptos, es lo powerful que le than other entiendo acá al things, mensaje. and then players will start to feel No creo pigeonholed que vayan a into nerfear en forcing esta players temporada into different absolutamente things. nada, eso sí And se so los digo. kind of this dichotomy Quiere of decir these que two el competing J, factors where el you wanna have a sense bárbaro of J permanence and finding y things el that are gonna be bárbaro fun, y la not being hechicera afraid that Ball that's Lighting gonna take igual it van a away seguir from siendo you. los mejores. But you also want to have a sense of, the same thing isn't strong forever, and you look at the leaderboards, Que or no you te look on quieren forums or wherever quitar you el look for your build feedback, como tal, and everybody's pero just que si displaying the sientas same que de things, pronto and you feel utilizando like otros not builds everything is también viable, puedas right? sentir ese mismo efecto. Y que no So sea in como this vein, permanente ese meta some of the larger changes that you're going to see in Season 3 de that los are Ball kind of bug Lightings. fixes or nerfs, and before a lot during BlizzCon and before we've talked about how you want to Ok, get players aquí to sí kind of dicen know que what's van a ser So these are the things you're going to see at the launch of Season 3 that are kind nerfeos, they're having their power lowered. pero The parece first que one no is the Ball enseguida, Lightning enchantment. sino como las Their ideas. enhancement, sorry, is causing it to deal too much damage, obviously. Las esferas The eléctricas están rogues haciendo have also mucho gained daño. extra combo points via very specific unique interactions. That's made them very powerful. Twisting blades again on the rogue and Los poison combos enemies extra have de some interactions los that are cleaning rogues, up that makes it do more damage than what's intended. Twisting Blades, The druid very recently las kinda cuchillas climbed to the top giratorias of the junto power con la level of the imbusión game, de kind of veneno, esas an interacciones están muy unfortunate interaction fuertes. with Blurred Beast, El where druida you con do double dip damage. con la Really, bestia, we've algo had a couple así, cases like this earlier te in da the como game, una so where especie de it is como de almost doble daño. infinite power, No conozco esto bien. where you can kind of apply a dot or some effect, and then something else does damage based on the dot, or dealing damage on something else, and then that damage double dips and then just goes into crazy town really quick. So we're nipping that in the bud. For the barbarian, the hammer of the ancients, the violent hammer of the ancients, which is one of the upgrades that you can get, was always being applied whether or not you had it.
and we're cleaning that up. So basically, everybody would always take the other upgrade. El J violento lo van And then a overpower, this is nerfear more of an también porque oversight, siempre not se a bug, aplica. but it was kind of just Y en to show in general, general, el daño, ¿cómo es que se llama? El daño overpower. math in the game, and back then overpower, nobody Ah, was se me escapa el playing nombre it. ahorita en español. And then Está we muy really fuerte en wanted to give it general some love, and we y definitely did. lo vamos a nerfear un So poco. it's a little Ahí bit están too algunos strong right nerfeos. now, and so it's Entonces, getting killed. nerfeos a la hechicera de las esferas And now next I estas, want to un talk poco about nerfeo al the J season también, que roadmap, fueron kind las dos of, clases o los when dos we're builds más talking fuertes about del how we juego. think about how often Algo we de la update the interacción game, entre el update the rogue, game. We wanted to let you, the las community, know cuchillas kind of estas what giratorias conclusions we came to y and las what we imbusiones de veneno también lo van So a right now, nerfear. our Algo en plan el is to druida que no update estoy the tan game seguro. twice per Y season hasta and ahí el update the nigromante class balance, no recibiría and ningún just class nerfeo. updates. Y We're nerfeo gonna al do daño de one update at overpower. the launch of a season where you're going to see more kind of large scale things. The meta Dos is kind of updates por expected to change a temporada. little more. And Digamos, then we la also plan to do a primera mid-season update that'll come somewhere around sería... the center Esto of the es season, en base a los depending on the personajes, updates of ¿vale? patch cycles. Updates de personajes. So you'll get a little Entonces, bit en el smaller of an update lanzamiento, there, o sea, but lo que still generalmente something se hace, that'll, en el do lanzamiento de la a bunch of temporada hay un historic update things de that you personajes expect from y a mitad de season. temporada también se puede esperar como un So first, update let's talk about season launch and what you intermedio. can expect when a new season comes when it comes to classes Esto es and como a systems. futuro, esto está hablando aquí de general, no necesariamente la tercera temporada. So the first thing is we're going to be giving you some new content. You can count on this. We're going to be Siempre giving nuevo new contenido. legendaries and En el uniques that are lanzamiento de la added to the temporada game. siempre vamos a tener The nuevo amount contenido, that we nuevos do can be legendarios, nuevos variable, but uniques. what we can commit to is that every class should be getting something new in this space. De We pronto la expect some of cantidad them to be pudiera ser new variable, pero some la amount to be premisa es que unique that'll siempre give you tengamos twice algo more. nuevo para las clases. Next Esto are es balance todas las updates. temporadas. We'll be doing both balance and design Updates updates en for el all balanceo de las classes. clases. Design updates, Siempre va a haber some more balanceos. in-depth things where we change around functionality rather El than just balanceo es numbers variable y up la and down. cantidad es variable también, Again, the dependiendo de lo amount que is necesite el variable here. juego. It kind of depends on the needs of the game at the Muchos time and buffos. how much other La stuff premisa es we're doing. esta. Muchos But as a buffos, general idea, just pocos so you nerfeos can know what to expect, y we're going arreglar to do bugs. many buffs to things that are Y los underperforming, otros a updates few en el nerfs to juego, ¿no? things Los that are really monstruos, los sistemas overperforming, de and then drop bug rate y eso fixes que that también you can podrían honestly be tener both buffs algunos or nerfs, retoques. depending on what the actual bug is. And then we also plan to do other game updates. Our team isn't really only just doing classes. We also look at monster balance and feel. We do systems with Me drop quedó sonando de rates todas and things maneras like that. que a How quickly los players can get things, 3, what the map 4 access builds to, más importantes del type juego of los están content, all nerfeando. of that. So you can expect that to be Habría que next ver qué season. tanto cuando salgan las notas And de then last but actualización not los least are larger porcentajes. updates and initiatives, right? These aren't guaranteed every season, but we want to launch these when they're ready. These Grandes, are kind grandes of, updates the o big things iniciativas that really shake en up los the game and personajes change no how están players garantizadas fundamentally todas las interact with temporadas games. An example of some things here y is las one vamos a of the things lanzar that we cuando did in season estén 2. listas. We updated the Por ejemplo, resistance, lo que math and combat arreglaron en la math in the temporada game. That 2 was kind of a really de big las thing, was resistencias y eso que no se how aplicaban en la players primera interact with temporada y que por monsters eso and la how they hechicera, interact por with ejemplo, no your era tan stats buena a and utilizar scale porque con things. la But inteligencia we no se le also do escalaba la support for other resistencia, things that might entonces not seem so quedaba obvious, like bastante content like débil. Abattoir of Zir, where we Y have para to go hacer and look at the soporte a los nuevos monsters, we have to contenidos look at como el the matadero de scaling, Sir, entonces cómo escalan los do monstruos, these etcétera, things. etcétera. Ahí se lo cortó un So, poquito ahí a we él de support all origen, those larger updates and que ya initiatives as son well, so you can updates expect mucho these más kinds of largos. things going Entonces esto es forward más o this menos season. como So again, not el every mapa, season, el trazado just de depends on general what todas las what's ready to come temporadas out. para hacer los updates. Creo que And next, es let's talk about como, the bueno, vamos mid-season a cogerlo un patch and poquito kind of más what that suave en looks like. temas de bufeos, de So the nerfeos, first thing is we want to bring back the em, previous season ya fan buscando, favorites. tratando One of the de nice things mantener un about a balance. seasonal kind of model for a game is that we can experiment with things and then bring Entre back when things don't work. temporadas, updates, So an que example de of where we did pronto this podamos traer before algo was with interesante terrains. que A lot of dejó the la low-income temporada parts in anterior, season como 1 los had anillos really cool malignos. designs that people really liked and got De attached los to. mejores diseños And de we la were able to temporada bring that back to anterior, the form de of pronto unique things, heredarla right? temporada tras Going temporada. forward, we think that Pueden these, ser the way that we legendarios, bring back pueden these ser designs uniques, to be legendaries, uniques, or even em, other ways, right? o Like we can insertados maybe just have it de as diferente Paragon modo. Por nodes or ejemplo, passive ahí lo que interactive hicieron content. también So we don't really want to be limited to em, it must always be con esto, uniques, it must con la always be carga legendaries. But what we con la do want to carga limit del bárbaro. ourselves to is that we Que algo que definitely hacía want to algún promise that we'll do legendario one se lo game van a per inyectar class. directamente a la habilidad And y we ya no also vas think a, that we can ya pull no vas a from all necesitar season ese legendario. designs, not only from the previous season, right? If the design of the power mechanic of a season doesn't Puede really ser fit into de something that's evergreen algunas for players, temporadas y
no necesariamente de la temporada anterior. O sea, por ejemplo, los anillos malignos ya no estarían para la tercera temporada, pero de pronto vuelven por allá a la quinta temporada para cosas así. Y que vuelvan algunas cositas de temporadas anteriores, no necesariamente de la temporada anterior, lo que está explicando. Entonces, por ejemplo, pueden traer algo de la primera temporada. Y balanceos a media temporada se van a hacer mucho menos. De hecho, así fue la segunda temporada. Se metieron con los personajes al principio de la temporada, ya después no se metieron prácticamente con ellos. Entonces va a haber muy poquito arreglo de personajes entre temporadas. O sea, ya cuando la temporada arrancó. Otros updates, buffos para algunas clases, arreglo de bugs.
And our kind of thinking and philosophy here is that we know pocos that nerfeos unlike o the ningún beginning of the nerfeo season, durante la players temporada. spent a O lot sea, of time farming aquí es during más o the menos season, como and la we don't want filosofía de them to be updates. scared of making powerful stuff and then knowing that we're going to take it away if it's too strong, Ujú. right? Que We si want to have a algo sense of rompe el permanence at the meta, start of por season ejemplo en where la you can try temporada, hard que with si something that's algo cool lo destruye and el then meta de la finish it. temporada, que no importa, que But vas a poder you know, terminar tu sometimes we temporada, need que to, lo some things normal way too far out of es control, que como pasó en particularly esta when you segunda, have por a ejemplo, que el gauntlet coming J in, estaba roto, and we are la players who hechicera de broadcast bolas alerts giratorias with estas our también design or estaba bug fixes rotísima, before the y mid-season que eso update, simplemente so no lo that van you a have an arreglar a idea mitad de of what's temporada coming porque so ya you le has can adjust dedicado your un build tiempo para accordingly. precisamente armar ese build. Entonces que no te van a hacer sentir como So que now let's perdiste give tu a tiempo. couple examples Entonces here of esos kind of, nerfeos o you know, bufeos if this durante la season temporada existed no in van a season ser 3 and beyond, tan how would we comunes, think about sino ya es how al we handle inicio de these in todas the las mid-season temporadas. patch? So, you know, in season Entonces, 2, algunos like I mentioned ejemplos before, the hammer de of lo the que serían ancients, this upgrade, updates violent hammer of the de ancients, was mitad de just always temporada. being applied, right? Basically, overpower builds were just getting 30% more multiplicative damage Esto es for uno de los free. cambios o arreglos It que was le a van a hacer bug, al not bárbaro intended at all. This is something that al we build would fix in a mid-season patch. de So Hammer like of if the this happened Ancients, in al season J. 3, you could expect that in the mid-season patch we would bug fix this, and you know that would be a nerf to that build. On the other hand, a little bit more complicated one. So if you remember Ossified Essence, you Necromancer players, this was your key passive. Ah, bueno, and eso it lo van a was arreglar really, porque se really, aplica really good. siempre. Entonces creo que le van a It poner un basically says that condicional a your bone esa skills deal pasiva. more damage based on each point of essence you have above 50. The gameplay here that we had intended was, you know, you try and increase your mass essence, which is a fun little itemization game that you have. But then you also have some gameplay of trying to only cast and then get back to max as soon as you can. So you care about resource regen. Like there's all these cool gameplay and itemization. Este otro es del nigromante, What we didn't anticipate trabajando though, con was that la... players would get as much max essence as they were able to, or that they were able to keep it as high as they were able to. And those were really just oversights on our part. So then in season 2, you know, Lo que pasa es que la gente siempre consigue la forma de romper el meta y de aprovecharse. Porque, por ejemplo, el Bone Skill, las habilidades de hueso, si mantenías la esencia por arriba de 50 puntos de esencia, entonces la gente le buscaba la caída a esto de que no tuvieras tanto consumo de esencia para siempre tener el buff de daño. Entonces ellos hay veces que quedan en la duda porque no saben cómo arreglar estas cosas. Porque la gente se aprovecha. No es un bug, no es nada, es simplemente que la gente le busca la jugada con los stats, con los afijos de las armaduras. Por ejemplo, mantener la esencia toda a tope, subirle el máximo de esencia entonces ya no es 100 la esencia del nigromante, sino 120, por ejemplo. Entonces siempre vas a estar por encima de ese 50%, básicamente. Pero eso siempre va a pasar, eso es muy raro, muy difícil de controlar. Siempre se le va a buscar alguna vuelta al meta actual. Otra filosofía también, las comunicaciones a inicio de la temporada, como streams como estos, nuevos legendarios. Sorry que ahí se cayó un poquito el stream, pero no ocurrió nada extraordinario. Estamos en la misma página. Que nos sigan entregando feedback. La idea es que se sientan ustedes fuertes, pero que no sea que el meta siempre sea el mismo. No han hablado de los jefes. Quiero que hablen de los jefes. Las comunicaciones que sean tempraneras, que sean eficientes. With the start of a season, and of course with that mid-season patch, and just for like better understanding within the community, if you follow version numbers of our updates, because we usually do client patches with big patches, usually. Bueno, hasta ahora creo que todo muy positivo, la verdad, bastante contenido, creo. Me queda la duda del tema este de la encrucijada de The Gauntlet. Aquí vienen otros cambios de calidad de vida. Ok, este es importante, updates de calidad de vida. Las mareas infernales van a estar siempre prendidas, excepto por 5 minutos que hay de cooldown, básicamente en las mareas infernales. Es un cambio importante ahí. Pero sí, yo creo que veo todo de manera positiva. El balanceo de las clases yo creo que igual es necesario. O sea, no porque estuve jugando a la hechicera esta de las esferas estas giratorias de eléctricas, pues me voy a poner a llorar por eso. El J también lo van a arreglar un poco y es la clase que yo voy a usar de todas maneras en esta tercera temporada, el bárbaro.
to kind of reset the zone and stuff. Hey Jorge, ¿qué tal? but, ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Every hour you will be Saludos. able to jump into a hell tide, which is great. So it's more Esto ayuda opportunities to earn mucho al cinders, farmeo de and todo, of ¿no? course, more Al farmeo de opportunities to, Grimoire, earn, sobre and todo. obtain loot, or even like things like living steel and stuff Yep. to kind of go through the Uber El box acero road, which is great. este viviente, ¿cómo se llamaba? The other thing is, and this is a controversial like it. topic because I don't know how people actually pronounce WASD. this. But I've always WASD. called it WASD. Other people call it WASD. Some people call it WASD. We need a But, poll up stat. I almost want to put a poll up WASD. within Twitch chat. Maybe you guys can chime in here. Viene el Let me know what you WASD prefer calling para it. los jugadores de I'm PC. gonna call it WASD. Nice. But WASD controls are coming to Diablo 4. This is actually something we talked about way back at the launch Nice. of the game. We heard a lot of players Nice, asking nice. specifically Esto es for additional super control, nice. Parece una bobada, pero es muy opportunity bueno. or La verdad es que es options muy for bueno. them. And this actually is a great feature that Drew, I know, Esto es is, un win. Esto es una victoria acá. on the D4 team. Shout out to Drew. I know he's watching. But Parece tonto, pero lo he's es. here in this office. But at least for WASD, it offers more accessibility options for players, which is great to see. So WASD controls are going to be in Diablo 4, and this is something we've been talking about. Yeah. We're also Agradable. really lucky it came online just as we were putting Están hablando de los all these beneficios, de las Exactly. ideas, de que fue You know, recibido de players have feedback, even more etcétera, etcétera. precise control to Yeah. avoid. WASDA feels very good with the WASD, traps. WASD, however you want to pronounce it. WASD, that is listo. gonna be They like in, WASD. Esto me gusta. Chat likes WASD according to Rich. it's my- okay to my be community wrong. manager. But yeah, it is coming to the game. And what's really great about this as well is that it is customizable. You can actually Que lo change puedes, things lo out and puedes stuff cambiar, lo like, puedes modificar. So really happy to see it. Bien, and o sea, we're lo puedes happy to apagar, hear, lo puedes prender feedback si from lo quieres, si no lo players quieres, and their bien. experiences with it once they Bien. jump into season 3. And then of course we have a new respec El mode respec coming to del árbol de skill trees. habilidades. You know, this is respecing on skill trees has always been a little difficult, and now there's a more optimized way of being able to do so. Another big Yo lo que community esperaría en that a algún lot of momento del players juego, are ¿saben qué es? asking for. En realidad This poder kind of guardar goes, tu build. hand Ya. in Esto hand with de the opportunity of actually ya taking uno your podía order, recuperar los puntos y completely eso setting it pagando before, oro y as opposed tal. to doing it one by one that we had beforehand. It's a lot less finicky So, now. yeah, there's more Pero bueno, hay, opportunities to hay un actually nuevo respec mecanismo aquí and para do it hacerle in a respect much more organized al árbol de fashion with this. habilidades. Pero yo creo que más importante de eso, yo creo que más importante que eso es poder guardar tus builds. Maybe like once every single ¿Cuál es day esta? about gold trading. Obviously, more gold is in the Trade. Diablo for Trade de oro. or ecosphere with season, especially since season 2. And for console users, like trading gold has been very difficult. It's been slow. Que hacer trade de oro es bastante lento, es bastante dificultoso. Y que están pues haciendo un update al UI del trading del gold. No sabía eso. Es que era como complicado para los jugadores de consola, pero no, esto no lo tengo claro, yo juego en PC. And then this one is also kind of calling back to what Joe Shelley had brought up in Que era dificultoso hacer trade de oro. chat, which was, Van a escalar un poco más los ítems higher para items in Tier 4. I think he used para nivel a del really mundo good 4. example of how world bosses was kind of like, hey, you get 925 gear off of them. Sí, hay un problema con la segunda temporada y es que matas a los jefes y enseguida te dan ítems nivel 925. Entonces cuando vas a hacer otros eventos, en realidad no estás recibiendo nada. Entonces ahora van a escalar un poco el drop rate en el nivel del mundo 4 en general, para que de pronto cuando el hecho de que matas a los jefes te dan un ítem nivel 925, debería ser que en otros eventos también pase lo mismo. Ahí están hablando de los calabozos de pesadilla. Esto es un win también. Porque es que ya la gente, por ejemplo, tú saltabas a nivel del mundo 4 siendo nivel 60, ya tenías inmediatamente ítems nivel 925 y eso no es normal. Te estás saltando el juego, le estás haciendo un truquillo al juego. O sea, digo, si ya está, cada quien lo aprovecha a su manera, pero yo inmediatamente salté con mi hechicera de nivel 60, pasando a nivel del mundo 4, al día siguiente ya tenía muchas cosas 925. Más formas y oportunidades de ganar los ítems para hacer el summon a la bestia hielo. Win acá también. Victoria acá. Victoria acá, gente, porque la bestia hielo era el más tedioso de todos.
Porque tú te quedabas un rato en las mareas infernales y cogías los... bueno, para farmear a Grimoire las agarraba fácil. Lo del árbol de los susurros también caían por allá en los eventos de Legión, en los eventos de jefe de mundo, caían siempre. No había problema. Pero la bestia de hielo es una joda. Otra victoria. Más información la van a entregar mañana. Mañana van a entregar otras notas de parche un poco más amplias. Van a hablar mañana en las notas de parche de los nuevos ítems. Preguntas del público. Our wonderful production group here is going to be like, what's wrong with you, Adam? One thing I did want to call out is we actually have a new promo for Twitch starting with Season 3, and that is our Support a Streamer promo. We had the Support a Streamer for Season 1. We have it again for Season 2. It is a new mount that players can actually earn. This time it's different. Una montura a través de Twitch. Around like 2,000 streamers that signed up and opted in. Now it's for any streamer that streams Diablo 4. Para cualquier streamer que haga Diablo. Y le están agradeciendo a Twitch. Una montura para los espectadores de Twitch. A sub from them or gift a sub and to a total of 2. So it could be 1 gifted, 1 purchase, or 2 gifted. And you'll con 2 suscripciones. Okay. O sea, el espectador. El espectador que haga 2 suscripciones, sea una para él, una regalada, le dan la montura. Pero tiene que, o sea, una montura paga por 2 suscripciones, pero tiene que estar seguro de que su cuenta de Twitch o su cuenta de Blizzard está linkeada a su cuenta de Twitch. Ahí dieron la fecha, pero no por un mes estaría disponible. Preguntas y respuestas de la gente. Irvine and here in Albany, because Adam Jackson, of course, is still with us to answer any specific questions. Me gustaron las actualizaciones de calidad de vida. Me gustaron bastante. WSD, las mejoras en las mareas infernales que ya van a ser prácticamente permanentes. El tema del trading de oro que no me enteraba para la gente que juega en consolas. Y un poco mejor mejora del drop rate de la bestia de hielo. O sea, no los materiales para invocarlo. Que tenías que pasarte los calabozos de pesadilla y rezar al final que te dieran una poda de esas negras que no, ahorita se me escapa el nombre. Let me think. It's a deep question, but I think okay. So I guess we'll start with, because there's like a long history of balance, right? I think there's actually a very good story, and we could start even before launch and going into launch and how we thought about things. But I think we'll start with like Season 1 and the transition from kind of the launch version of the game into our first season, right? Obviously, when we launched the game, we had some pretty benign ideals, I think, of, hey, we want all the classes to be within a certain power range of each other, and everything should be viable for everyone, and, basically everything feels good, and there's a lot of different ways to play, right? Están hablando de la filosofía de la primera temporada, en el balanceo de las clases, que queríamos que todo fuera más o menos balanceado, que la gente quisiera usar cualquiera de las clases, que los ítems fueran agradables para la mayoría, pero que se nos fue la mano con algunas cosas y tuvimos el problema del cooldown reduction. Estaba muy alto el cooldown reduction, entonces la gente abusaba de las habilidades. Entonces no tenían prácticamente cooldown en ninguna de sus habilidades. Ese fue el primer problema que se encontraron. Is that if we let players solve these things, whether it's defensive stats, cooldown reduction, resource, whatever it may be, then and we let them solve it only in gear, then we're gonna get to a state where we can't give exciting things to you anymore that you're gonna be really happy about and that will feel impactful because you just got it all in que si gear, permitían right? que ese cooldown reduction se quedara así, pues siempre los jugadores que si siempre resolvías ese problema del cooldown con just one source.
And so then we launched season 1 and we're like, okay, you know, we're Desde gonna kind una of beat fuente, o our sea que si deductions resolvías here, el tema del and we're cooldown gonna desde preserve una a sola lot of fuente, health sea for una most of the armadura game, o but algo we're gonna do así, these very y necessary rompías el nerfs juego and en they're términos part de of theme, cooldown, pues right? que cómo And iban a even at the soltar time we cosas did this, que we knew, se you know, we fueran tried to a mix it a futuro bunch of agradables buffs para los and, you know, try jugadores, and make it feel que te good, permita cambiar but el build, we por just didn't ejemplo. hit the mark, right? We kind of failed in that endeavor. We did, you know, do the necessary things to bring the game in a long-term healthy state, but it came at the cost of player fun and player sentiment. And so you went from the, you know, the beginning preseason to season 1, and the game overall just got quite a bit less fun because you were just less powerful and you weren't compensated enough Claro, from the player es que ese pool. fue uno de los primeros grandes And nerfeos en el juego en cuanto so al we kind of balance, learned a lesson el there tema that we del need to be a cooldown, little bit more thoughtful and careful of when que we roll debieron out haber these things and tenido how we más roll them out, and cuidado, then also how we porque communicate it, right? Because we pasaron didn't really de tell people tener the intricacies como of these un problems. We tema just en came el out with a cooldown patch donde and, todas las you know, builds let you estaban figure it bastante out, and rotas, that didn't siempre go le too well, podías dar right? clic a las So then habilidades, season 2 came y pasó around, después and, un you know, poco we el did a tema del big nerfeo, combat entonces el map juego se update to the volvió un game. poquito We más were kind of a lento, little a la worried gente le because, pegó you eso en know, el we had corazón, had a neat, básicamente lo but this está needle, we also aceptando. were nerfing player power because we changed a lot of multiplicative synergies that we También vino added, el but nerfeo we de wanted to las do it in a way clases where como you tal, felt more powerful and it felt more fun and fair. So we had to do a lot of, we're y working que on esa primera monster side events, temporada también monsters digamos that que do tuvieron un expected problema player porque no lo power, comunicaron bien, el tema del vulnerable cooldown, o to no do entregaron all bien these el other mensaje. crazy things going Y on. luego vino el nerfeo de las clases, And I think we threaded that needle really well. A little bit to my surprise, I'll be honest, I was a little que ahí scared le going pegaron into it because bastante it's bien. such a Cuando big hicieron el update, right? nerfeo, lograron, siente él, And then para we su also opinión, decided during season 2 when balancear it came to bastante bien las balance cosas. that instead of trying to, you know, nerf and whack-a-mole things that are really strong and immediately take them away because it's not supposed to be that way, we just Y kind of let después it en la ride. segunda So temporada that's why you saw things dejaron like, que you know, las ball cosas lightning, fluyeran, Hoda Barb, que por eso se Druid, mantuvo el J, Poison Druid, el bárbaro Rogue Combo, J, like many classes had el just something combo de that los was kind of rogues crazy. con las cuchillas And we inteligentes y just let it las go. cosas, el druida, But la even hechicera now, con las you know, bolas towards giratorias, the end of que season 2, dejaron que we're eso seeing that, fluyera you know, some people para are no starting meterse con to la be a gente, little upset, like, básicamente. hey, you know, these same builds are just killing everything, and if I want to do the really hard content, I have to be one of these things because that's the only thing that Ah, bueno, works. pero que ahora están And recibiendo obviously, we bastantes don't want that to be the comentarios future of the game forever. que no quieren que And so now ocurra we're porque, digamos, trying to el come meta up with está a more muy balanced approach establecido of how we y see que these quieren que la things, and gente that's why, pruebe again, otras I was cosas. saying, Y por you eso know, de in our pronto un poquito el presentation, we're taking a nerfeo lot of, you know, no a how la often clase the como tal, update sino actually really a esas matters, I builds en think, particular, from your porque la gente se viewpoint as a está player. quejando que, hey, yo para Because that hacer el determines how matadero de long Sir, you are por safe decir to algo, do something that feels siempre voy a good and tener que also usar esos powerful. builds, siempre voy a And tener que also ser un how bárbaro we J, update the siempre voy game a tener matters que as ser well, of like, una hey, are we hechicera okay de with, estas esferas you giratorias, know, bolas one or giratorias. two things being Siempre really voy a strong tener que for a ser un while? rogue What de is veneno y the range of cuchillas estas something giratorias too también. strong before we consider a Entonces, problem? That's another no subject that quieren maybe que I'd el like to go meta into se in the future, vuelva but siempre lo mismo. more in depth in the future. ¿Es But recomendable el I J think para that kind of enfrentarse al answers nivel your 100? question. It's Sí, already a little sí. long-winded, so I'll leave it there. Es que All siempre good. son los No, I mismos appreciate builds, it, Adam. o por lo And menos en la segunda temporada, so pero we're el gonna mensaje go es que through no some quisieron additional questions tocarlos. that might be Hasta going ahora back sí to parece Adam, que but I lo know van a tocar. ¿Qué one tanto? question that we Hay at que, least have mañana had estaremos regarding atentos qué season tanto, 3 is porque mañana this va a is salir el from numerito. Ice Vixen. I'm attempting. What about group play in vaults? How does that specifically work? Because Como obviously there's segunda the pregunta, glory bueno, buff esto and era como everything. un recuento How are your general rewards kind of del tema del associated? balanceo de las clases. Ahora viene una segunda So you pregunta are que able cómo va a to group funcionar up el tema de and play jugar en through grupo a vault. los nuevos calabozos. And Las bóvedas, yeah, sí, en este it caso is las pretty bóvedas. much like any other Nightmare dungeon. Como cualquier otro And calabozo de so, pesadilla, que entras en grupo, there are instances where pero hay if you lugares leave the dentro dungeon, del calabozo you will lose the buff. So que we're si te trying vas to del avoid calabozo some pierdes el cases buff. where players might try to cheat their way to the end. Yeah. But Que están overall, we're evitando trying to be as de alguna responsible forma for que gameplay. Awesome. Makes sense. And then I know están this is a buscando de question alguna back from forma que la Adam. gente no le haga el Popular truco a los question calabozos, sino que regarding de verdad los puedan minion trasladar. builds Entonces, si te and sales del plans calabozo for para hacer minion alguna builds. trampilla por ahí, que I van know this one a has been te quitan los brought up in bufeos chat quite para el drop often. final. What are the plans for like maybe necromancer or druid minion build specifically? Le están preguntando directamente y en específico del build de los nigromantes con los minions, porque la verdad es que el build versus las otras clases está bastante débil. So Y aquí se quedó pensando. that people want minion builds to be kind of more impactful, and these are now Que el build
build de minions sea más fuerte, que es en realidad la esencia del nigromante. Que han ido de a poquito subiéndole, bufeando los minions del nigromante. More complicated, difficult problem to solve is kind of the relationship between the player and the minion, and making the minions
feel really cool and awesome and your investment into them really pay off in a Sí, way that aquí is hay algo more importante y noticeable. es lo que él menciona, That no is es a tanto harder el poder problem to del solve minion, that sino requires la interacción que tienes tú con el personaje, in my mind, and I'm not promising la anything, interacción que tienes these are things like, con el minion, rethinking of que how el the minion community haga operates, how we verdaderamente get lo that que relationship tú between necesitas que haga, sacrificing and y minion no que upgrades, es como and really trying to make la it UI do también more, del minion, se dice así, visually, I ¿cierto? think, Como cool la, and awesome o things, and maybe more diciéndolo de otra reality forma, la feel, so inteligencia you feel like artificial del minion que they're vaya doing a lot acorde more. más o menos a la interacción que tú estás queriendo tener con él. That's Que kind más of que todo el the problema del direction that minion es we're ese, moving. We no don't have tanto anything el to tema announce right de now. As que en far as eso es lo que victory están companions, I trabajando think are y kind of no in a similar tanto vein, porque meaning they ya don't han have like recibido bastante buff, the same sino que de support verdad events que el or minion vendor se events as this sienta kind of agradable al was, uso, for example. y no But que I se think haya un players really minion just por want to allá see something lejos that like y por acá got my explota otro y game por with acá me, otro and se we're all muere, going entonces tú and quedas ahí messing con, with ay, mis stuff. minions, ¿qué pasó? So we're doing number buffs now. It Están is a thing that bufeándolos en we are estos looking at. momentos. I don't have any promises of when, because again, this is something that I No think saben is a little more exactamente difficult cuándo to van a tackle, and we soltar have other things that we're tackling that are todas a estas little more características que difficult coming quieren in the near future. arreglar But it is del something nigromante that we porque es know of and that algo will ya de más definitely peso, be es algo de coming. We just más don't know when. base, pero que le Awesome, I están appreciate trabajando it. fuerte, A pero que no question sabe cuándo related llegaría. to Uber uniques on Uber vaults. Is that something that players can find there, or like what can we Uber find in Unix that? en los Uber Vaults, en Uber las uniques are bóvedas, still the domain of Duriel at this point. That's going to be your best shot for los getting Uber Los uniques. Uber Unix But we son del still wanted to dominio de make Duriel, Uber de Vault Duriel. rewarding, and so for the Seneschal construct, we've No va a haber actually Uber created Unix, mejor dicho. several unique tuning stones, which really we haven't given away too much information about, but defeating Uber Malphus is going to be the only way to earn those. Awesome. Ok. Yeah, so players Ahí like will be able to get voy a darle pausa really, aquí un really, segundito, like, que esto powerful. me causa bastante curiosidad. En los calabozos nuevos, en las bóvedas, no va a haber dropeo de Uber Unix, pero lo que sí va a haber es que solamente el Uber Malphas, que va a ser el jefe este nuevo de la tercera temporada, sí va a tener un drop, y que es en la única parte donde van a poder conseguir los Uber piedras mágicas, las Uber piedras estas de control para Senescal, para el compañero. Entonces no hay Uber Unix, pero sí hay Uber piedras de estas mágicas, solamente en el Uber Malphas. O sea que sí, de todas maneras, hay un Uber Malphas después de la sexta temporada. Specifically from those. And I will spoil it a little bit. We did technically have like PC Gamer did a good interview with Sean, and I know it was kind of like revealed specifically in one of the shots there. So if people want like a sneak peek of what one does, there is an opportunity to actually check it out there. So people can actually see it there. Another question back for Adam. Otra This is pregunta another para big Adam. question within chat. Oh, by the way, Beefcake Monster asked that last question. I forgot names, but this one is actually asked by a lot of people, so just many. Una pregunta que estaba haciendo bastantes personas. Snapshotting is something that kind of appeared, especially as players were going through like Abattoir of Zir. Do we have any plans regarding snapshotting and what we might do for that? Snapshot. Yeah, we do have things coming. I don't have anything to announce today. It won't be at the beginning of Season 3, but we do have fixes coming for snapshotting. We're aware of the problem. It came on a little hot at the end of Season 2, but yeah, we've talked about it. We've seen it. We kind of know the intricacies of it, and we'll be taking a look at it. Pero no sé qué es el snapshot Awesome, en español. I appreciate it. Pero que le están trabajando. I've seen a few times in chat about Zoltan Cool. Funny enough, do we like encounter Zoltan Cool in this? Do not encounter him. He is still dead. No digging up his head this time. But Que you si will va a know aparecer him. Zoltan He Kal. has several lore books that drop throughout the vaults, and generally his presence. And Ayujan speaks. Que se siente la presencia de él en los libros, en la gesta, pero que directamente no lo van a revivir de entre los muertos. Era una pregunta de la gesta temporada y ella es la diseñadora, esta doña de acá. The vault specifically, is that an area that players can actually maybe potentially level up Paragon glyphs, or is that still something that is Que si se puede hacer en las bóvedas, experiencia. So the Nightmare versions of Vault should work the same way as Nightmare Dungeons in that respect. Oh, Should be able nice, to level nice. up your glyphs. Las bóvedas Awesome. nivel I know that a lot of pesadilla people were hearing about the sí, Nightmare Vault sí and going funcionan like, muy well, similar does it a lo que es serve un also the calabozo de same? pesadilla. Like, Entonces can I prácticamente do los almost pudieras like reemplazar both y subir objectives in one type tus of thing, glifos which you dentro de la can? bóveda y no So dentro de that los was calabozos from de pesadilla. Galley055 who asked O sea, that va a haber question, otro specifically. tipo de And calabozo then, totalmente I diferente know, donde a puedes question we conseguir had los from, glifos o subirle de nivel a los glifos. UN Tanks Up, Buena, esa es buena, Adam. que no sea solamente en los How calabozos de many times can we pesadilla. do the gauntlet in a week? ¿Cuántas veces pueden hacer el gauntlet? We have not restricted players No lo han accessing the restringido. gauntlet.
al Gauntlet es el otro calabozo más que es para el ranqueo. No tiene restricción. Que tienes que practicarlo y practicarlo y practicarlo y que la idea es que puedas mejorar, que sientas el progreso. Que puedas jugar todo lo que quieras, así sea poco o bastante. Que hay una gran diferencia. El único requerimiento para entrar a hacer los ranqueos es que seas nivel del mundo 4. El único requerimiento. No hay un sello de pesadilla, no como los calabozos de pesadilla. No hay absolutamente nada. Porque de hecho, para entrar a las bóvedas también necesitas un sello. Pero acá el de ranqueo de Gauntlet va a estar abierto todo el tiempo. Sin restricción. Ir modificando, tomando las decisiones dependiendo de cuánta gente estén en tu team. Gracias, Nathan, por el sub. I'm so bad at this. The itemization updates that we have talked about in the past, a lot of people are asking like, hey, is that still on track for season 4? This one was specifically from Itemización, no sé cómo se puede decir eso en español. Itemization. Tema de los ítems. Massive itemization update coming specifically for that season, and we'll have more news to share as we get closer to season 4. But for right now, ahorita no tienen nada en concreto, pero que le están trabajando ya es para la cuarta temporada, dentro de 3 meses. Pero que van a hablar de eso en el futuro, en alguno de estos streams, no tan lejos. O sea, le están trabajando. Temas sociales, temas MMO en el juego. Los clanes no sirven para nada. Que sea más agradable jugar en grupo. Le están trabajando. Bueno, ahorita tenemos los ranqueos. O sea, ahorita cuando salgan los ranqueos vamos a tener ranqueos en grupo. So players can expect to see better and more optimizations towards the social features and the friend finder specifically from that end. Buscar amigos, buscar compañeros para los calabozos. Es que lo que yo no entiendo es Diablo Immortal tiene todo eso. ¿Habrá más fuentes de Uber Unix? No, creo que no, la respuesta es no. Duriel igual. Duriel. Te pueden caer en cualquier parte, pero eso no pasa. 100 calabozos hicimos ahorita en diciembre, 100 calabozos para sacar 4 Ubers y 2 de los cuales me salieron repetidos. Así que eso es solamente en Duriel y no te va a salir en ninguna otra parte, lo más probable. Lo que sí es que va a ser más fácil farmear a Duriel por el tema de las mareas infernales, que van a ser permanentes. Ahora va a quedar un desbalance, ahora vas a tener muchos aceros vivientes para farmear a Grimoire y te va a costar un poquito más trabajo farmear los favores para el árbol de los susurros. Whenever we do have an update, we'll make sure to actually provide that specifically on that end. Codex updates is another big thing because people have been asking about updates en el códice. I'm just like kind of shotgunning. I'm seeing like otra pregunta ahí. Here in chat. I'm like, oh yeah, that thing. That is something that we talked about before, and that work is currently underway, and that will also be part of a future season. And it is a massive update. It's something that we had talked about beforehand on previous streams. Pero el códice de legendarios. Kind of helping out with inventory, making sure those specific aspects were like pulled out of inventory. Que como, okay. Del tema de los aspectos legendarios, cuando los extraes y todo, que te quedan en el inventario y que te ocupan bastante espacio, que porque no es un espacio, sino 2, pero que sí, se le están trabajando, pero que ahorita mismo en esta temporada seguramente no lo van a tener, sino pensando ya en la cuarta van a tener bastantes temas de inventario, de itemization y todo eso. RM Dragonheart, will you be able to inspect the top players in Gauntlet and see what builds they're potentially using? So you will be able to inspect the top players from Gauntlet. There will be a link from the leaderboard to a player's profile. Nice. You'll be able to see what they're playing currently. Puedes. But we do not save a snapshot right now of what they played at that moment. Got it. Awesome.
So yeah, if Ah, you ok. want to see kind of like, Puedes inspeccionar a you know, los mejores top que builds caigan and en el stuff like ranking, that, you have the los puedes opportunity ver, to, but it pero no vas a does, saber si la they persona haven't se cambió el changed their build. build overnight or something like that. It's going to Si la grab persona whatever se that cambia el build, existing build is no te va a specifically on grabar that end. específicamente And then I con know qué build se we've pasó el gotten, or calabozo this o was a hizo ese question from récord. Max Entonces la gente que haga el TV récord regarding inmediatamente se Malphus. puede cambiar la build y Do no we vas a have any saber. plans of Malphus becoming maybe potentially an endgame boss outside of the season? Or are we planning on maybe, you know, introducing it in like a boss ladder in the future? Right. So every Están preguntando por season, Malphas, much as que si Adam va a ser described for power, we take a look at those elements that we really liked from a previous season to see if we can bring them forward. Certainly people on the team like fighting Malphus. Hopefully y'all enjoy fighting Malphus too. Dicen que varios de los del team de desarrollo les gustó enfrentar a Malphas, que les gustó bastante el jefe. La pregunta en realidad, en concreto es si Malphas estaría en próximas temporadas o estaría en el ladder de jefes, así como Duriel, de manera permanente. Y dijo, no, como explicó Adam anteriormente, pues es posible que en ciertas temporadas regrese Malphas de invitado en alguna otra temporada a futuro. Pero que inicialmente no, y la chica dijo también, no, así como volvió Barshan. Barshan fue el jefe de la primera temporada y ahora lo tenemos de manera permanente. Entonces puede que sí, puede que no. Pensé que iban a modificar más un poco el tema de los jefes, pero parece que ese esquema se mantiene igual de farmeo de Duriel. O sea que Duriel igual va a ser la máxima meta de la temporada de todas maneras para sacar los Uber Unix. El farmeo de Malphas para mejorar a tu compañero con las piedras y el farmeo de Lilith normal para hacerlo en la temporada y básicamente eso. O sea que el tema de los jefes se mantiene igual. Duriel es la máxima meta para los Uber Unix. We'll have more news on that in February. We don't expect a ladder reset to happen until February, but we'll give you a specific date. Hablando de Diablo 2. Of course, DI has a ton of new updates as well. They had a big update before the holiday regarding familiars being added to the game, and they've been expanding on that. Sí, creo que sí. So there's a ton of stuff coming to the Diablo universe. D4, even earlier this month, we talked about how we will have ray tracing and a lot of those features coming into Diablo 4 here really soon. So players should expect to see that. Bueno, siempre bastante información porque llevamos ya 1 hora y 40 minutos de información. Nice. Ya se están prácticamente despidiendo, hablando de otros Diablos, que se vienen muchas cosas para el universo de Diablo. La fecha de lanzamiento de la tercera temporada sería el 23 de enero. Está agradeciendo a Madeline, a Daniel, al otro Adam. No sé qué opinan, creo que nice. En resumen, así tenemos varias cosas, ¿no? En resumen, sería el personaje acompañante que sería relacionado con los poderes, muy similar a los poderes vampíricos, pero ahora tenemos un amiguito, un compañerito. Entonces, nice, el tema que a través de las bóvedas, que va a ser un nuevo sistema de calabozos, puedes farmear esos materiales, puedo farmear esos poderes nuevos, mezclarlos, modificarlos. Son 39 poderes en total. Nice. Cómo funciona la mecánica también me gustó bastante bien. El diseño del muñequito de Senescal también me gustó. Y poder tener esos calabozos. Digamos que el sistema de farmeo de los calabozos nuevos, de las bóvedas, sería precisamente para aumentar el nivel de los poderes. Eso por ese lado. Vamos a tener otra especie de... Vamos a dejarle pausa acá. Vamos a tener otra especie de evento que va a ser como los temblores arcanos, muy similar a lo que es la cosecha sangrienta, solo que es disperso en todo el mapa, ¿vale? Con eso pues vamos a farmear un poquito más, unos jefes intermedios, literal vamos a farmear unos materiales para invocarlos, similar a como con la sangre exquisita o con la sangre el cebo, le metías allá al tema invocabas a los jefes. Muy similar a eso, pero disperso en todo el mundo, no solamente en una zona marcada en el mapa, en la zona verde, la zona roja, la zona morada, no, en todas partes. Entonces tenemos ese otro evento. Después, algo que sí va a necesitar, yo creo que un poquito más de información, es que no van a soltar el tema de los ranqueos, que lo vienen publicitando desde la primera temporada. Eso va a generar algo de críticas de todas maneras, que es el contenido late game de ranqueo. Entonces, el Gauntlet, que se llama el evento, la encrucijada, no va a salir inmediatamente. Dijeron que unas semanas después, no dieron fecha. Parece que el evento o da la sensación de que no está listo. Entonces dijeron,
No, es que queremos que hagas la gesta de temporada, queremos que hagas la travesía, queremos que entiendas de los poderes, queremos que farmees bien para que quedes listo nivel 80 por allá, sugerido nivel 100 y que después puedas entrar al Gauntlet. Pero el hecho de que no den fecha me suena a excusa. Solamente ese aspecto negativo es el que veo. Y luego básicamente eso, ahí explicaron temas de ranqueo, todo lo demás. Un poco el balance de las clases, nerfeos a los builds más fuertes, al J, a la hechicera que estamos utilizando nosotros acá, de las esferas giratorias, nerfeos al rogue con sus cuchillas inteligentes y las trampas de veneno. El único que no va a recibir nerfeos es el nigromante. Básicamente eso. Nuevos Unix, nuevos legendarios si vamos a tener. Algunos bufos que también van a recibir algunas habilidades. Digamos que lo que quieren hacer es, por ejemplo, el que así más me acuerdo, la carga en el bárbaro. Ya no vas a necesitar de algún legendario para que la carga sea fuerte, sino que están eliminando o recogiendo algunos legendarios y se los imprimen directamente a la habilidad. Así van a, así va a pasar con varias, mejor dicho. Y el hecho también de los gritos de guerra que hace el bárbaro, es como para poner el ejemplo, ya no vas a tener que colocar en la barra todos los gritos, sino que a través de un solo grito puedes cubrir un poco más de los buffos que te da. Entonces esos bufeos y nerfeos al mismo tiempo y un poco de las modificaciones, updates en la calidad de vida. Entonces vamos a tener WASD, las mareas infernales va a tener un cooldown muy pequeñito, o sea, prácticamente las mareas infernales va a estar prendido todo el tiempo, eso es agradable. El cooldown solamente va a ser de 5 minutos. Los materiales de farmeo de la bestia de hielo las van a entregar un poco más seguido, parece que no solamente en el calabozo de pesadillas, sino a través de otros eventos. ¿Qué otra cosa? El trade de oro en los jugadores de consola va a ser mucho más amigable, mucho más rápido porque se estaban tomando mucho tiempo. Creo que con eso Cubro, así a modo de resumen general, va a haber, la verdad, siento que bastante contenido y cuando venga el tema de los ranqueos, eso le pone un poquito más de hype. ¿Qué esperaba que no encontré aquí en este stream? El tema de los jefes. O sea, el ladder de los jefes va a seguir igual. Farmeas a Duriel a través de Grimoire y a través de Bershan. Mareas infernales, favores allá en el árbol de los susurros. Ese mismo esquema de farmeo se mantiene. De manera independiente, me imagino que se mantiene el Orcir igual y de manera independiente se maneja también la bestia de hielo. Entonces ese farmeo para los Uber Unix, Duriel es el chacho, se mantiene igual. Y el farmeo para los nuevos poderes estaría más relacionado con el Uber Malfaz, que es el jefe de las bóvedas. Entonces, cuando ya pasen las bóvedas, nivel del mundo 4, etcétera, etcétera, a través de Malfaz es que puedes conseguir los mejores o los Uber poderes de la temporada para Senescal, para tu mascota, ¿vale? Pero los Uber Unix, el farmeo se mantiene exactamente igual. Eso no va a cambiar, así que desde inicio vayan preparándose para ir a darle duro a Duriel. Eso creo que cubro de manera general todo lo que se explicó acá y de manera también ellos general estuvieron explicando lo que se viene a futuro con balanceo de clases y eso, pero más un tema como filosófico y no tan puntual, que es lo que nos interesa para la tercera temporada. Muchísimas gracias, gente, por la compañía. Espero que hayan disfrutado de este stream. Empezamos a cubrir la tercera temporada. Mañana, atentos, porque me imagino que en la tarde va a salir las notas de actualización de todo esto. Así que van a ser unas notas de actualización bastante grandes, que lo más probable es que de aquí al 23, porque mañana es 19, vaya de pronto a dividir todas esas informaciones para que no quede tan absurdamente larga, porque aquí llevamos hablando prácticamente 2 horas de toda esta información. Entonces mañana que ya tengamos un poquito más de detalle de los nerfeos, de los bufeos, el numerito como tal, de cuánto van a nerfear, por ejemplo, la hechicera, cuánto van a nerfear al J y qué son las otras cosas que le van a subir a los personajes, porque no solamente se trata de los nerfeos, sino que quieren equilibrar ciertos aspectos. Eso va a llegar mañana. Cuídense, amigos, cuiden a sus familias, no olviden suscribirse al canal, prender la campanita y nos vemos entonces en el resto de los videos y ya para el lanzamiento de la temporada número 3 de Diablo 4.